Este jueves a las 20 horas en Antena Huelva Radio, siga toda la actualidad política en Debate en Antena. Viernes a las 10 de la noche en Canal Luz Televisión, con la participación del historiador Luis Faraco. Y con los abogados Pablo Gea, Enrique Arroyo y Paco Lagares. Dirige y presenta Paco Morán. Silencio, por favor. Los españoles. No, bueno. Señorías, por favor. Señorías. Sí, lo sé. ¿Ustedes les preocupa Venezuela? Bueno, pues el vídeo que tantas veces hemos puesto cuando finalizábamos los programas, hoy yo creo que era el adecuado para comenzar este programa perteneciente a esta semana, ya la última del mes de noviembre, en Antena Huelva Radio y en Canal Luz Televisión y en las redes sociales. Muy buenas noches, bienvenidos todos a este tiempo de radio y de televisión. Esto que acabáis de ver fue cuando tanto PP como el grupo Vox también, sí, creo que Vox también lo pedía, la dimisión de Ábalos, una vez que los compañeros de los medios de comunicación ya apuntaban, daban las primeras señales de los posibles casos de corrupción de Ábalos y que al parecer hoy se confirma cuando el juez ha decidido meterle en prisión provisional y sin fianza por miedo a que haga un roll-down, ya sabéis, ¿no? Aquel director de la Guardia Civil que se le escapó al gobierno socialista y se fue con toda la pasta, pues en temor a que hiciera un roll-down, pues el juez ha decidido meterle en la cárcel y sin fianza. ¿Y qué pensarán esos palmeros que estaban aplaudiendo a Ábalos? No confiaban posiblemente en los compañeros de los medios de comunicación que ya aportaban las primeras pruebas del número 2 de la mafia socialista. Al final se ha confirmado todo lo que la prensa seria de este país ha ido sacando, se ha cumplido. Begoña imputada, el hermano imputado, Ábalos en la cárcel, Coldo en la cárcel, Cerdán que estuvo en prisión provisional y ahora en espera de juicio. Se ha cumplido absolutamente todo. Según Sánchez, era bulo y quiso sacar leyes para amordazar a los medios de comunicación e intimidar a los jueces. Al final se la han tenido que comer ellos y la indecente izquierda española calladita. Izquierda Unida, Podemos, Sumar, Esquerra, BNG, Compromís y los golpistas de Junts y los proetarras de Bildu, tragándose toda la caquita del Partido Socialista. Bueno, Luis, muy buenas noches. Muy buenas noches. Encantado de tenerte por aquí. Muchas gracias por llamarme de nuevo. Última del mes de noviembre. Sí. La implosión del PSOE. Sí, no, lo del vídeo. Lo de la implosión del PSOE, yo ya hace tiempo que digo que ya se produjo del PSOE como partido serio, como partido democrático. Es decir, lo que queda ahora mismo es poco menos que una empresa
y en muchos aspectos, o al menos en su dirigencia, pues una banda criminal. Y eso además lo iremos viendo. Bueno, ya lo estamos viendo, ¿no? No, lo dice el informe de la Guardia Civil. Los dos últimos secretarios criminal de organización en la cárcel. Pero bueno, viendo este vídeo, que me parece muy significativo, aquí se puede ver, hay veces que la ciudadanía dice, hay que ver lo farsa que es la política. No, la política no es farsa. Lo que son falsos es algunos políticos, o muchos políticos, si queréis. Porque casi todos los que hoy reniegan de Ábalos son los mismos que ahí se partían las manos aplaudiéndolo y defendiéndolo. Y hoy para mí es un día muy importante porque sabemos lo que ha ocurrido y mucha gente no se imagina ni siquiera lo que yo pienso que va a ocurrir, pero hoy es el día de recordar que hace 4 años y medio una mujer valiente, una periodista que se llama Ketty Garat, publicó por primera vez artículos en esa prensa a la que los socialistas llaman panfletos, bueno, los socialistas, los comunistas y mucha gente denunciando la doble vida de Ábalos y la corrupción del Partido Socialista. En aquel momento se mofaron de ella importantes periodistas en la televisión española, en Telecinco, en periódicos de gran tirada, y hoy ninguno tiene la gallardía ni la hombría de pedirle perdón a esa mujer. Desde aquí yo quiero hacerle mi pequeño homenaje a Ketty Garat. Yo también me uno a todos los compañeros de OYTIP, que han sacado muchas exclusivas, el debate también ha sacado mucho, Vox Populi, el Confidencial, el Español, que la última ha sido un auténtico bombazo, la reunión de Sánchez con Otegi en un caserío donde habitualmente se preparaban atentados de ETA. Ojo, porque esta noticia también es para hacer caer a un gobierno. Vamos a ver qué va a pasar, porque Ábalos también lo confirma, Koldo también lo confirma. Bueno, vamos a seguir saludando a Pablo Gea, abogado, muy buenas. ¿Qué hay, Paco? ¿Cómo estás, amigo? Pues nada, aquí dispuesto a dar la batalla cultural, como siempre. Hay que seguir luchando contra el socialcomunismo corrupto, cada uno desde nuestra posición. Totalmente, no nos queda otra. Y teniendo en cuenta cuáles han sido los últimos acontecimientos, pues queda claro que hay razones más que sobradas para hacerlo. A ver, para mí aquí lo importante, más allá del alcance jurídico de todo lo que ha pasado, es el efecto político. Está claro que lo que ha implosionado aquí, lo que ha implosionado es el relato del propio PSOE y el relato del presidente. Porque lo había fiado todo a la carta de la legitimidad de las acciones de estas personas y de una forma o de otra eso se ha reventado completamente. O sea, estamos hablando de que sale un secretario de organización de la cárcel para que entre otro. El fiscal general ha sido condenado, el daño que eso hace a las instituciones. Ahora el PSOE está cada vez más aislado. Nos planteamos antes qué estarían pensando todas esas focas palmeras allí en el Parlamento, ¿no? Aplaudiendo a la foca mayor. Pues pensarían en los muertos. En cómo huele a muerto ahora mismo. Cómo las ratas tienen que ir saltando del barco de un Titanic que se está hundiendo. Los únicos que en todo caso pueden acabar tumbando al gobierno son sus socios. Yo he dudoso que el PP vaya a hacer absolutamente nada, vaya a plantear una moción de censura. Tendrá en todo caso el PSOE que arrastrarse aún más ante el PNV y ante Junts para en todo caso salvar lo que quede de la legislatura. Muy bien, saludamos a Enrique Arroyo, abogado. Prestigioso, como siempre digo, ahora más prestigioso que nunca por el caso Alicia. Enhorabuena. Muchas gracias, Paco. Buenas noches. ¿Cuántas personas te han podido felicitar por...? Bastantes. Muchísimas, ¿verdad? Claro. Lo que más emociona son las amigas de Alicia que mandan correos, o sea, mandan mensajes a través de amigos y tal, que se han sentido muy satisfechos. La verdad que si hay algo bueno que se ha podido sacar de aquí es que hay un sabor bueno de justicia. ¿Vale? Es el sabor de decir, se ha hecho justicia. ¿Cuántos años va a estar este asesino en la cárcel? No lo sé, puede estar, la pena quedó determinada en 20 años, pero de todas formas el estado de la defensa probablemente recurra. Vamos, lo tiene, sí, lógico. Es necesario que lo recurra. Vamos. El tema no ha sido nada fácil, nada fácil, pero para nadie. La resolución final... Todavía la sentencia no la tenemos. No se leyó el veredicto y el veredicto fue una sorpresa bastante, fue sorprendente porque es que el jurado hizo acopio prácticamente de todo el argumento de la acusación particular y de las acusaciones populares. Pues se abrió un abanico y se le dio la oportunidad a poder elegir y ellos, además, un jurado muy implicado, un jurado preguntando, valorando,
fue muy activo el jurado, fue bastante edificante la actitud de estas 11, eran 9 más 2 suplentes y estaban implicados los 11. La defensa del asesino que pedía, asesinato. Absolución, no. La defensa del acusado. Imprudente se puede decir, ¿no? Asesinato. No. Pedía que había sido un accidente. Una cuestión fortuita, era fortuito y que no tenía responsabilidad penal. La fiscal pedía 2 años por delito imprudente. Homicidio imprudente se puede decir. Homicidio imprudente. La acusación particular que tenía 3 pedimentos, que era asesinato doloso con la agravante de parentesco, asesinato simple con las circunstancias de alevosía y una tercera petición que era 28 años, por eso pedía 28 años por alevosía más el ensañamiento. Evidentemente el ensañamiento era meterlo a presión, no era, pero había que intentarlo, se intentó por esta parte. El ayuntamiento con un magistral, Joaquín, que ha sido magnífico también, pedía 20 años, creo yo recordar. La letrada de la Junta, que también ha tenido un magnífico papel en este juicio, también además agotador y largo, han sido 3 días seguidos, mañana y tarde. El jueves salimos cerca de las 10 de la noche del Palacio de Justicia. Y ha estado también muy a un alto nivel. La fiscal, que también ha hecho un papel magnífico desde su posición. Pues, lo bueno que tiene el derecho es que hay libertad, no como aquí en España últimamente, sino que en el derecho hay libertad y cada uno puede, mientras lo argumente, puede pedir lo que quiera. Y la fiscal para mí ha hecho un papel muy bueno dentro de lo que es su papel como acusadora de acción pública. Y como te puedo decir, y lo digo a boca llena, mi compañero Ramiro, que ha hecho un buen papel en su actividad probatoria. Vamos, pues ha sido muy interesante, muy difícil, y desde luego hay que agradecer al jurado esa, sobre todo dirigido magistralmente por el magistrado, por Antonio Pontón, y las 11 personas que estaban muy implicados. Muy bien. Bueno, pues enhorabuena. Ya conoceremos la sentencia. Y bueno, ya desgraciadamente no tenemos a Alicia, pero al menos se ha hecho justicia con ese asesinato con premeditación y alevosía, o sea, voluntario, o sea, que fue a matarla. Le pasó el coche por encima, para arriba, para abajo. Tremendo. ¿Cómo estaría esa cabeza y esa mente del asesino? Bueno, Paco Lagares, otro prestigioso abogado, pero no has llevado casos de asesinato, no te ha tocado, ¿no? No, alguno que otro. ¿Sí? Llevo, Sí. No sabía. Algunos hay por ahí. Sí. Esos son los más complicados, ¿verdad? Debe ser más complicado y apasionante a la vez por vuestra labor. La complejidad muchas veces viene por el desarrollo de la instrucción, la dificultad de acreditar hechos. Es decir, hay veces que vas a un asunto con penas graves, como puede ser un homicidio, pero la cuestión es tan evidente y tan clara que el procedimiento en sí no es complicado, porque tampoco hay mucho que discutir, ¿no? Cuando las pruebas son muy contundentes. En el caso del procedimiento al que hace referencia, que se ha terminado ahora, de Enrique, sí que había muchas cosas que discutir, y entonces sí que es algo más complejo, ¿no? Mucha incidencia, posibilidad de aplicar agravantes, es decir, un tema más complejo. Pero no por el hecho de ser una pena más grave tiene que ser más difícil el juicio. O sea, a lo mejor hay juicios complicadísimos en los que estás discutiendo una cosa que no es muy relevante, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues ya hemos visto el vídeo de Ábalos. Si queréis comentar algo, los aplausos que recibía Ábalos una vez que el PP y Vox pedían la dimisión del ministro y aplaudían los fieles. ¿Queréis comentar algo? ¿Tú el vídeo esto lo habías visto, Pablo? Sí, el vídeo lo había visto por desgracia, en el sentido de la sensación que eso te produce. Pero a mí me gustaría destacar una cosa. El hecho de que un tipo como Ábalos pueda entrar en prisión, el hecho de que un tipo como Cerdán pueda entrar en prisión, quiere decir que el daño que le ha hecho el PSOE a las instituciones, por fortuna, no es completo. Quiero decir que hay margen para la esperanza, hay margen para la reforma, hay margen para cambiar realmente. El hecho de que no se hubiese condenado, desde mi punto de vista, al fiscal general,
que no hubiera entrado Ábalos en prisión, que no lo hubiera hecho Santos Cerdán, realmente se hubiera acrecentado muchísimo más la sensación de, digamos, desprotección que tienen los ciudadanos respecto a las instituciones. Y creo que es el mayor daño que el PSOE ha podido generar en esta cuestión. Con lo cual, todavía está claro que podemos confiar en los jueces, ¿vale? Con sus problemas y con sus historias, podemos confiar en los jueces como el último valladar del Estado de Derecho contra las ansias que tiene el PSOE y que tiene Pedro Sánchez de destruirlo completamente. Ya ahondaremos en el caso del fiscal general y de todo esto. Pero que hay motivo para la esperanza. Es con lo que yo me quedo, a pesar de todo lo que hemos criticado a la justicia en este programa. Ojo. Bueno, Enrique, tú decías aquí hace tiempo ya que Sánchez iba a ser complicado sacarlo del poder, que se iba a perpetuar. Con todo lo que ha ocurrido, yo creo que ya es insostenible, ¿no? ¿O cree que tiene margen para seguir aguantando? Este va a seguir aguantando. Hasta el punto de perpetuarse. Solamente estoy esperando un movimiento de o bien los golpistas o los hermanos mayores de los etarras, es decir, del PNV. Ese es el movimiento que estoy esperando. El Esteban el Aitor Esteban ese, que vaya gracia, que según he leído ya, también tiene ramalazos de corrupción también, está también ya vinculado con la corrupción. Nos vamos a ver otro pezoazo, pero esta vez con el PNV y el movimiento de los golpistas de Jun. Viendo estos dos, pues ya te puedo decir si va a salir o no va a salir. Pero probablemente, y teniendo ramificación el PNV con la corrupción del PSOE, me parece a mí que no va a haber mucho movimiento, no se va a caer de la foto, ¿no? Yo creo y sigo creyendo que no llega a fin de año el gobierno. Ya te adelanto, dijiste en marzo. Y te digo, bueno, dijiste en marzo. Dije que las elecciones serían en marzo. Mira, lo que hasta ahora hemos visto, esto es como la corrupción socialista o gubernamental, porque ya efectivamente se va a empezar a ver que hay otras ramificaciones. Esto es como una cebolla, ¿vale? Hasta ahora nosotros estamos viendo la capa exterior, incluso la capa menos importante. Es decir, aunque aquí estamos hablando de mucho dinero, esto es calderilla comparado con el grueso de la corrupción verdadera que hay dentro del Estado, dentro de este Estado y de este gobierno. Los verdaderos artífices de la corrupción todavía no están procesados, todavía no están imputados y van a estarlo, y yo me atrevo a decir nombres, me atrevo a decir, por supuesto, Pedro Sánchez, a Rodríguez Zapatero, a José Bono, a Begoña Gómez, que está pero en algo menor, y luego, ¿dónde está el grueso de todo esto? Mira, el grueso de todo esto está en Air Europa, en Plus Ultra, ¿vale? En el tráfico. Porque cuando a esta gente se les ha permitido robar el IVA, por ejemplo, de los hidrocarburos, ¿qué no estarían haciendo ellos? Porque Rodríguez Zapatero cobra de PDVSA. PDVSA es la empresa que produce el petróleo de Venezuela, que ha estado embargada por los Estados Unidos y por lo tanto no podía comerciar con ningún país occidental. Pero claro, es evidente que los pozos de petróleo de Venezuela han seguido extrayendo. Y han seguido extrayendo y han seguido vendiendo. ¿Y cómo se vende? Pues se vende con barcos piratas que llegan a la República Dominicana, allí se cambia de bandera, se cambia incluso se refina y luego llega a Europa con certificados falsos. Y para eso hace falta que haya gente que no le importe mancharse las manos a cambio de muchísimo dinero. Y ahí es donde está el grueso de la corrupción. Y eso va a salir porque hay interés en que salga. Porque, claro, lógicamente esta gente se han pasado respaldando un régimen dictatorial, porque les interesaba. Lo que pasa es que la corrupción en sí no solamente está en el tema del dinero. El dinero es uno de los tentáculos que tiene la corrupción. Yo pienso que la corrupción sobre todo es el poder, la satisfacción que te da el poder de hacer y deshacer y creerse que estar por encima del bien y el mal. Evidentemente el dinero va aparejado o acompañando a
a ese ánimo de espurio de tener el poder. Y yo creo que Sánchez ya no es tanto por el dinero como es el poder sentirlo y disfrutarlo, que más que el dinero. Porque si nos damos cuenta, muy pocas veces se le puede señalar con el dedo por el tema del dinero. Pero sí se le puede estar permanentemente... Porque no se Espérate, pretendido. bueno, cuando llegue. No. Pero digo porque por ahora es muy complicado que lo señalemos con el dinero porque todavía no ha salido nada que él se haya beneficiado. Si nos damos cuenta. Pero si le imputamos todos los días que toquetea el Tribunal Constitucional, el Fiscal General del Estado, que intenta manipular y cargarse el Poder Judicial como se lo está cargando a través de la manipulación de las leyes, que es lo que está haciendo ahora, que lo está haciendo verdaderamente el mamporrero de Justicia, que es el Ministro de Justicia, el Bolaño. Nos podemos encontrar también con que toquetea el Tribunal de Cuentas, está permanentemente toqueteando centros neurálgicos del poder. Toca la prensa, que es el cuarto poder, además la tiene subyugada con el tema del dinero. Si os dais cuenta, todavía no se le puede decir y señalar directamente con que se está enriqueciendo. El tío le gusta el poder, no es el tema económico. Yo entiendo que la cara... o la cruz de la moneda, la cara es él, la cruz es la mujer, que es la que está intentando atesorar todo el tema del dinero. Pero el tío disfruta con el poder, nada más que tienes que verlo, cómo lo hace, cómo se carga a la gente, cómo los cesa, cómo los nombra, cómo sale defendiendo a sus baluartes que ha puesto. A ver ahora cómo va a defender al fiscal, no, porque al fiscal ya lo ha salido defendiendo, que tiene narices además, atacar al Poder Judicial sin tener conocimiento de lo que dice una sentencia y simplemente por un anticipo de un fallo ya ha atacado directamente a los jueces. Es que en este país, como no se haga lo que este señor diga o a este señor le satisfaga, pues evidentemente ataca e intenta destruir al que no lo hace. De hecho, eso es poder, no es dinero, es poder, es disfrutar. Bueno, eso a veces eso es un poder temerario, ¿eh? Porque sí, pero eso es lo que decía pueblos. Eso es lo que decía Pablo, eso es lo que ha dicho Pablo cuando ha empezado, que yo estoy de acuerdo con él, lo comparto totalmente, que ante la desviación de poder, ante el abuso, ante la parcialidad, el ser sectario, están los jueces. Y gracias a que tenemos estos 5.000 jueces que tenemos aquí en España, da igual muchas veces que sea la condición política, porque lo que importa en el juez no es la visión política, lo que importa es que sean jueces. Y mientras que tengamos los jueces que tenemos y no se manipulen como se está intentando manipular con el señor Bolaño, dándole dinero a los futuros opositores a la judicatura, darle unas becas, comprarlos para que entren en la judicatura debiendo ya favores. Mientras que eso no llegue a producirse, España gozará de una gran democracia gracias a ese grupo de 5.000 jueces. Yo no lo olvidemos, no estoy de acuerdo contigo. No lo olvidemos, en lo de la relación de Pedro Sánchez con el dinero. Independientemente, él vamos a ver. Ha dividido las funciones dentro de su matrimonio, ha hecho separación de bienes y en un momento determinado la que es experta en dinero y sobre todo en dinero negro es su mujer, ¿no? No en vano, ha vivido toda la vida de sauna gay, de prostíbulo y de manejar dinero que... No, ella trabajaba, y él también cogía, pero ella si llevaba las cuentas del padre, ¿sabes? Yo estoy diciendo que tenía experiencia, ¿no? De mi padre, pero no, hombre, comía del dinero de mi padre. Hombre, pero... Si tú vives de tu padre, cobras de tu padre. Ya iba a cambiar las toallas, hombre. Y tu padre te regala 3 pisos, algo tendrá que tú que ver con lo que está. Iba a cambiar las toallas, ¿no? Digo yo, vamos. Escúchame. Un vídeo de Villares hablando de perdona un momento, que escúchame, que lo que he dicho de los 5.000 jueces lo voy a decir ahora y lo diré mañana y pasado, porque a mí las sentencias que pongan es algo que me da lo mismo, porque podrán tener razón o no, la compartiré. Ahora, sí lo digo, si se mantiene con este sistema, es gracias a ellos ahora mismo. Toda la lucha que estamos aquí en el fuego cruzado. Toda la lucha que tiene contra los jueces. O desconectamos los micros. Es una lucha perdida. Porque no los domina, además porque no los domina. Se llama inamovilidad. Es lo que tiene. La inamovilidad y la independencia. Por favor, toda la energía que han gastado contra la juez de Badajoz, ¿para qué sirve? Y luego tendrían que ir contra los jueces de la Audiencia Provincial, contra los jueces del Supremo, contra el Constitucional, contra todo el mundo. Es decir, que es una batalla que no tiene fin y que la tienen perdida de antemano. Bueno, Paco, que ha hablado un poquito.
Paco, que habla poquito, es de No, Ciudadanos. sí. Aquí el que acertó de pleno fue Albert Rivera hace 6 años, que definió el plan estratégico de Sánchez, y es que lo ha clavado. Enhorabuena, Albert Rivera, porque lo clavó, lo que dijo en ese día, el plan de Sánchez con su banda. Tú escuchaste a Albert Sí, ese lo día, escuché, ¿verdad? lo escuché, En el lo Congreso. escuché, lo escuché. Que bueno, estamos instaurados en el hooliganismo político. Es decir, en los dos bandos, y unos son los buenos, otros son los malos, y la UCO es fascista si investiga a Ábalos, pero es progresista si investiga a la Diputación de Almería. Y yo creo que tan corrupción es una cosa como otra, y hay que perseguir todo tipo de corrupción. La de la derecha, la de izquierda, del centro y la del que sea, porque cualquier corrupción es corrupción. Lo que pasa que, bueno, cuando los jueces me dan la razón, los jueces son los mejores, y cuando no me la dan, pues son malos. Cuando el Tribunal Constitucional dice una cosa, pues entonces es que es de un color, y cuando dice la cosa que me interesa a mí es que entonces son grandes profesionales. Todos estamos colaborando en el desprestigio de la justicia. De alguna forma, y creo que lo he comentado en alguna ocasión, incluso a mi juicio también la vinculación directa entre asociaciones, no me cansaré de decirlo, y partidos políticos no le hace ningún favor a la justicia. Pedimos todos que vamos a preservar la objetividad, vamos a respetar la justicia, pero después somos los primeros que no los respetamos cuando los fallos no nos interesan y acudimos a que son parciales, a que son de un acuerdo o son de otra. Y es que realmente yo creo que hay grandes intereses en mantener esa polarización, porque es más fácil decir que los jueces se equivocan a decir que mi secretario general era un delincuente o mi fiscal general era un delincuente. Pero el problema no es ese, el problema es que alguien dice que los jueces se equivocan y que tienen tendencias políticas y que practican lawfare, y hay 5 millones de personas que compran esa historia. No lo olvidemos. Que no es que son 4 locos, es que hay 5 millones o 6 millones de personas que lo compran. Y la otra parte también dice lo mismo cuando le interesa y también lo compra. Y de alguna forma estamos contribuyendo a esa polarización. ¿Por qué? Porque no hay dignidad en la actuación política y todo vale para conseguir un voto. Y si los políticos no son los primeros en decir hay organismos que no pueden tocarse y hay que tratarlos con respeto, cuando una vicepresidenta del gobierno llama a la movilización y la manifestación contra una sentencia que todavía no se ha dictado al pueblo y convoca a los ciudadanos para que salgan a manifestarse y defiende o argumenta en su favor que es que ella en su libertad de expresión puede decir lo que le da la gana, parece olvidar que esta señora es ministra. Es vicepresidenta del gobierno de España. Tiene una casa de 450 metros que ocupa ella o quien sea, que ya veremos quién En lo el Paseo ocupa. de la Castellana. Entonces, oiga, mire usted, pues usted no puede decir determinadas cosas. ¿Por qué? Porque es usted vicepresidenta de España. El día que usted sea una persona más, claro, y lo dice usted lo que quiera, pero usted no puede salir en el gobierno, en la rueda del Consejo de Ministros y decir, mire usted, que la gente tiene que salir porque hay que ir. Es decir, no le estamos haciendo un flaco favor a la justicia. Después decimos, es que la gente no se cree en la justicia. Digo, si es que lo que pasa que el caldo de cultivo que se está creando en la política española es para no creer en nada, ni en la justicia, ni como decía Pablo, ni en ninguna institución, porque están desprestigiadas. No nos olvidemos que este gobierno no se conduce como un gobierno normal. Es decir, su íter, su camino, está muchas veces más trazado a golpe casuístico, es decir, viendo el termómetro de la calle al que lo di antes, de lo que la gente cree. Y es verdad, ¿no? El argumento de la navaja de Ockham, la explicación más sencilla, suele ser muchas veces la más correcta. Al hilo del tema de la manifestación que tú estabas comentando, que la ha convocado aquí nuestra señora vicepresidenta o vicepresidente, y no ha ido ni Cristo. O sea, es que no ha ido ni Cristo. Viendo el termómetro en la calle está claro que la sociedad de alguna manera ampara o apoya la condena que ha habido al fiscal general. Es decir, que el gobierno va perdiendo el relato. Y eso va a ser muy importante a la hora de medir o de prever las decisiones que va a tomar. Y yo no me cansaré de decirlo, lo he dicho siempre en todas las tertulias que ha salido este tema, lo voy a decir ahora y lo seguiré diciendo hasta que haya elecciones o caiga Pedro Sánchez. Hay que fijarse en el eslabón más débil de la cadena, que son sus socios. Y sus socios tienen una agenda política particular diferente de la del gobierno. Junts y el PNV van a estar muy atentos, lo comentamos ante Paco, en cómo le van a ir las encuestas o cómo le va a ir el apoyo dentro de sus respectivas comunidades autónomas. Junts le tiene un miedo terrible a Alianza Catalana, que puede ser que pase de 2 a 20 representantes en esa Cámara. Y el PNV le tiene un miedo terrible a que Bildu le sorpase. ¿Cuál es el cálculo que van a hacer para medir si le retiran el apoyo o no? No va a ser el tema de la corrupción.
va a ser un cálculo esencialmente Evidente. político. Esto le da igual a la corrupción. Claro, era exactamente Miran igual. sus intereses Porque si no, ya le únicamente. habrían retirado el Claro. apoyo. Es decir, aquí blanquecino no hay nadie y honrado, entre comillas, no hay nadie. Lo que va a pasar es que cuando Junts diga, joder, es que la Alianza Catalana me va a pasar, y el PNV diga, hostia, es que Bildu me va a pasar. Cuando vean que le puede pasar factura el efecto de la corrupción es cuando van a saltar del barco. No antes, porque no son idiotas, saben perfectamente de que en un eventual gobierno de la oposición, ya sea del PP en solitario, bueno, ahí ya veríamos, pero en cualquier caso, si tiene que contar con el apoyo de Vox, no van a poder sacar ningún tipo de concesión política y económica. Entonces, eso lo saben, están atados a Pedro Sánchez. Yo siempre he dicho que esta gente, los nacionalistas, están más atados a Pedro Sánchez que Pedro Sánchez a ellos. Porque Pedro Sánchez puede seguir siendo el director de orquesta. Coincido. Eso. Bueno, siguiendo con el tema Ábalos, que no se nos escape. Solamente Luego hablamos de eso, solamente sobre el PNV y los proetarras de Bildu y. una cosita y simplemente al hilo Esquerra. del comentario que hacía Enrique. Yo creo que Pedro Sánchez ya no está disfrutando la presidencia. Yo creo que ya no está disfrutando. Es más, creo que lo está pasando mal. Eso ya Lo que está el ejemplo sufriendo que hemos por lo que hablado, pueda venir, lo que dice el ejemplo Franco. es Es un el tipo temor. caminando por un campo de minas. O Esa- sea, tiene la misma tensión que una persona que sabe que no sabe dónde va a pisar o qué puede haber donde pisa. Y esta tarde ha publicado El Mundo ya la declaración o sea, una entrevista en exclusiva de Ábalos Sí. que le había dado antes de entrar en prisión, que yo imagino que le habría dicho, oye, si entro, publica. Sí. Y el titular Sí. es Ábalos en El Mundo, investigar a Air Europa sería abrir el melón. Ahí podemos llegar a Begoña. Podemos llegar bien llegados. Le pregunto a Ábalos Estamos por qué. hablando del tipo que iba en el Peugeot, Ábalos, ¿por qué que ahora ha dicho que voy a hablar. La estrategia, y ¿por qué presidente no empieza, está disfrutando, ¿por más qué seguro. empieza a tirar de la manta Ábalos? ¿Por qué crees Bueno, yo aquí expuse una cosa que es un poco técnica y que la mayoría de la gente, que era la teoría de juegos. Yo decía, cuando se inicia todo este proceso, todo este procedimiento, hay un equilibrio, que es lo que se llama técnicamente el equilibrio de Nash. Entonces, claro, dice, todo el mundo se mira de reojo, dice, no, yo no saco nada de nadie a cambio de que nadie saque nada de mí. tú? Claro, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Romper ese equilibrio. Y yo aquí dije, el equilibrio se rompe generalmente no por ellos, no por los jugadores, por la teoría de juego, sino por la parte más débil que tengan esos jugadores. En un caso puede ser la mujer, en otro caso puede ser el hijo. Y yo apunté aquí, Ábalos tiene un punto débil en el hijo. Y efectivamente, ahí cuando la justicia empieza a indagar y empieza a investigar que el hijo tiene empresa, tiene cuentas en Colombia, no sé cuánto, claro, lógicamente, Ábalos, ¿qué piensa? Esa información se la ha tenido que facilitar a alguien y entonces ya empieza a desestabilizar ese equilibrio. Claro, eso mismo le ocurre a Coldo. Cuando a Coldo le empiezan a sacar lo que tiene aquí o allá, dice Coldo, bueno, de hecho en los audios se ve como le dice a Ábalos que Cerdán ese, que no sé cuánto, que Sí. lo voy a coger, porque ese tío, ¿entiendes? Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Para que empiecen, y van a empezar a tirar de la manta cada vez más, lógicamente. Una vez se ha roto el equilibrio, todo el mundo dice, yo Intenta salvarse no cada uno voy por su cuenta. a comerme el marrón. Lógicamente, si yo, y además ahora lo han visto, Aldama ha hecho una cosa, estamos hablando solamente del pleito de las mascarillas, y le están pidiendo 24 años a Ábalos y 20 a Coldo, y 7 a Aldama. Simple y llanamente porque ha colaborado con la justicia. Entonces, eso es una lección para ellos. Dice, bueno, si yo 24 años, hombre, solo con que me caiga la mitad son 12 y 66 que tengo, pues fíjate tú cómo voy a salir yo de la cárcel con la gota hecha polvo. ¿Entiendes? Entonces, dice, me merece la pena tirar de la manta. Pero es que lo más importante, y perdona, el jueves pasado yo dije aquí, esta noche le ha tenido que costar mucho trabajo dormir a Pedro Sánchez. Bueno, pues cuando de verdad va a tener insomnio es esta noche. Es decir, esta noche seguramente ni se va a poder acostar. Esta noche, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque antes ha dicho Paco una cosa, que él se siente como caminando por un campo de minas. Pero se te ha olvidado una cosa. Él seguramente sabe dónde están las minas más importantes, que no han salido todavía. No sé yo. Él lo sabe, sí. Él sabe perfectamente cuál es el papel que juega en todo esto Rodríguez Zapatero. Rodríguez Zapatero, sin tener ninguna actividad
económica reconocida o declarada, renunció incluso a lo que le correspondía como expresidente. Y después de renunciar a los ingresos del Estado, que eso implicaba una fiscalización especial, resulta que ha multiplicado su patrimonio por 10. Que se sepa. Es decir, porque el Pollo Carvajal dice que tiene hasta una mina en Venezuela. Bueno, no sé si será verdad o será mentira, pero lo que está claro es que el Pollo Carvajal sabe de Venezuela más que nosotros. ¿Entiendes? Y eso lo sabe Pedro Sánchez perfectamente. Yo creo que el problema que tiene Pedro Sánchez, igual que que el más sabía listo lo de de la Ábalos. partida, el más listo de la partida, cuando se sentó dijo, yo voy a ir grabando esto por lo que pueda pasar. Y el más listo de la partida empezó a grabar todo. Y yo creo que eso no lo sabía nadie. Y ahí está el campo de mina. Porque el problema es que cuando yo he hecho algo, yo controlo lo que he hecho, sé lo que he hecho para que eso que he hecho no salga a la luz y puedo intentar controlarlo. Lo que no puedo controlar son 100 y pico, 200, 300, 400 horas de grabaciones, WhatsApp, comunicaciones de 8 años. Y entonces ahí es donde está el campo de mina. Porque es que el problema es que tú puedes decir hoy, en Lituania, mire usted, yo no me he reunido jamás con Bildu, y yo creo que tal como dice el jamás con Bildu, su cerebro empieza a funcionar diciendo, hostia, Pedrín, ¿dónde me he metido? Claro. He dicho jamás, siempre y jamás, nunca se pueden decir. Jamás, y nunca Otegui, tampoco, casi nunca se pueden decir, porque es que mañana sale la foto, Otegui, o sale la conversación de Koldo en el coche diciéndole, este debe ser el caserío, o sale el WhatsApp, o sea, es que aquí hay un montón de información, que todavía hay unos pocos de guardias civiles de la UCO viendo diariamente y analizando miles de WhatsApp, o sea, que es que yo nunca me he reunido con Pedro Sánchez y Santos Cerdán al mismo tiempo. A la vez, exactamente. Es decir, que él no está negando que se haya reunido con Pedro Sánchez, sino que en esa reunión no estaban los dos. Correcto, porque si no me hubiera reunido, digo, nunca me he reunido con Pedro Sánchez ni con Santos Cerdán. Claro. Cuando digo a la vez... A la vez, ese a la vez... Dice, yo creo que Sánchez sabe perfectamente dónde están las minas y lo que está temiendo es cuál es la que le revienta primero. Y sabe que más tarde, más temprano, le va a reventar todo. La gran pregunta es, ¿a qué le teme Sánchez? ¿A perder el poder o a sentarse en el banquillo? Esa es la gran pregunta. A la cárcel. Eso está claro. A la cárcel. Eso está claro. A la cárcel. Bueno, si pierde el poder no pasa nada. Es Oye, cobarde. Mira, es un cobarde. Es un cobarde, es un felón. Yo creo que el temor... Él le tiene miedo él le tiene miedo a sentarse en el banquillo y a que lo metan preso, porque él sabe que no va a haber indulto. Ya lo dijo Feijóo. Y que el Tribunal Constitucional no le va a estimar eso. Que como lo meta, lo van a meter bien. Y además... vergonzosamente sería el primer presidente del gobierno de la democracia y creo yo que de la historia que lo van a meter, que lo pueden meter preso. Es lo mismo que el fiscal general del Estado que tenemos, que también lo van a que lo han condenado. La primera vez en la historia, pero no solamente de historia de España, sino de España, de Europa y del mundo, porque todo el mundo dimite antes de ser enjuiciado, con lo cual Sánchez lo que teme de verdad es el banquillo y la entrada en prisión. Vamos a recordar lo que ha grabado Koldo, como yo antes decía, el símil de la cebolla, es la pecata minuta. Es decir, Koldo ha grabado, sí, claro, Koldo ha grabado lo suyo, por así decirlo, para tratar de tener la espalda cubierta. Gordo, Sí, es gordo. Pero tú imagínate lo que hay en el Africa Center, que es donde estuvo metida Begoña Gómez, y gracias a eso tenía un pasaporte diplomático para viajar y reunirse con todos los gobiernos de África, a los que luego su marido le daba subvenciones importantes, ¿vale? Es que eso es muy gordo. Eso es muy gordo. Y luego lo que antes he dicho. Es decir, Koldo no sabía, porque de hecho no tenía ningún tipo de relación, solamente Koldo vio a Rodríguez Zapatero en el despacho de Ábalos cuando fue a imponerle el rescate de Plus Ultra. Es cuando únicamente, y él no nombra a Zapatero porque él no tiene, prácticamente no se conocen, ¿entiendes? Pero Rodríguez Zapatero tiene, junto con José Bono, que siempre digo, no entiendo cómo este hombre no está en los periódicos. Se le ha quitado la autorización de volar a Europa, ¿no? Ni a Plus Ultra. No, se la ha quitado a Iberia. A Iberia. No, y a Plus Ultra también. A Plus Ultra también. Sí.
Hablando de un apunte, Paco. Hablando de Zapatero, es que no me gustaría dejarlo pasar porque es que al final te das cuenta de la desmemoria que hay en este país, ¿no? Y de cómo hemos normalizado cosas que en ningún otro sitio civilizado se hubieran hecho con Zapatero, ¿no? Hace poco acaba de publicar Rosa Díez un libro que lo que hace es que reproduce parte de las actas de la negociación que tiene el Partido Socialista con ETA. Entonces, ahora la gente se lleva la mano en la cabeza con la posibilidad eventual de que haya podido haber una negociación directa, cara a cara entre Pedro Sánchez y Otegi. Es que esto no es más que el último capítulo de una serie de desvergüenzas que ya empezaron durante la época de Zapatero. Dijo César Vidal hace ya un tiempo, creo que con mucho acierto, que no hay mal actual que sufra España que no sea atribuible directa o indirectamente a Zapatero. Y es verdad. O sea, en su momento ya se abrió la veda para legalizar a los partidos herederos de ETA. Ya se abrió la veda para derogar a la doctrina Parot. Ya se abrió la veda para que de Juana Chao viese abiertas las puertas de la cárcel. Lo que ha pasado ahora mismo, el hecho de que haya habido una reunión directa, yo creo que no es tan relevante. O sea, lo relevante es que hayamos normalizado que un presidente del gobierno, un ejecutivo, pueda negociar cara a cara con una banda terrorista, otorgándoles el estatus de interlocutores válidos. Eso es lo grave. Que haya sido en un chamizo, que haya sido cara a cara o por videoconferencia o a través de enviados, a mí personalmente me da igual, no es importante. La cosa es que se haya hecho. Esa es la cuestión. En el caso del Bar Faisán, el Ministerio del Interior español avisó a los comandos etarras de que los iban a detener en Francia la policía francesa. Eso fue un escándalo mayúsculo. Eso fue un escándalo. Se le ha olvidado ya eso. A nivel mundial, a nivel europeo. Es decir, el propio ministro del Interior afeó al ministro del Interior español aquello y le dijo, hombre, ¿cómo nos estáis pidiendo colaboración? Y ahora cuando tenemos todas de nuestra mano para detener a dos de los comandos más importantes, van ustedes y le dan el chivatazo. Es decir, van al Bar Faisán y le dejan un mensaje, cuidado que tardía os van a detener en Francia. Qué partido. Bueno, vamos hablando, que estamos hablando de Bildu, vamos con el vídeo número 2. Johnny Sánchez en Bildu, él dice que no se ha reunido con Otegi, de la misma manera que también repetía en reiteradas ocasiones que hablaría con todos los partidos, pero con Bildu no negociaremos nada. Con Bildu no, se lo repito 4 veces, con Bildu no vamos a negociar. Esto era lo que decía Sánchez sobre Bildu cuando los compañeros de los medios le preguntaban. Al único partido, y eso sí se les anuncio, que no vamos a hablar y no vamos a entablar ese diálogo es con el partido de Bildu. No, yo con Bildu no me voy a reunir. ¿Me hablas con la misma firmeza de pactar con los que no condenan a los asesinos de ETA o no? ¿O ahí ya...? Creo que esa pregunta ofende. Es verdad que hay otros que defienden el derecho a la autodeterminación y por eso pactan con Bildu, con Batasuna en Navarra. Pero creo que esa no es la solución. Estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar. Si quieres lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. El Partido Socialista de Navarra y el Partido Socialista Obrero Español tenemos la misma posición. Y es que con Bildu no se acuerda nada. Si quieres lo repito otra vez. Hace unos días repetía que no se había reunido con Bildu. Ábalos lo confirma, Ábalos lo reitera y Koldo también como testigo de yo fui el que llevé a Sánchez a ese caserío. ¿A quién creéis? Bueno, los de Pedro Sánchez no hay que querer absolutamente nada. Es un embustero convulsivo. La pregunta es obvia, Paco. O sea, esto es como se dice que no tengo pruebas pero tampoco dudas, ¿no? Entonces, yo vuelvo a lo mismo. Es que el hecho de que se haya reunido físicamente o no es tan relevante, sino es lo que se acaba de ver ahora mismo. Se haya normalizado una mentira de esa naturaleza y el escándalo mayúsculo y que la gente lo haya normalizado. Eso es lo peor. Bien. Si ahora se demostrase que finalmente Pedro se ha reunido con esta gente cara a cara, ¿eso va a cambiar algo? ¿Va a cambiar algo? No va a cambiar, lamentablemente no. En otro sitio, en otra época sí, pero el gobierno iba a seguir su andadura. Eso es lo peligroso, que ya hemos normalizado tanto el escándalo de este gobierno que la gente se ha inmunizado. La gente da por hecho que eso sucede. Y eso es lo grave. Ese es el daño realmente que ha ocasionado el PSOE, que haya narcotizado a la población hasta tal punto que cosas que serían intolerables. La estrategia de la polarización y de que las ideologías se superpongan a las ideas.
Es decir, yo como soy de tu ideología, defiendo lo que tú hagas, sea bueno, malo o regular. Es que ni me planteo siquiera cuestionarlo, y menos en público. Como aquel tiene una ideología distinta a la mía o contraria a la mía, entonces haga lo que haga y diga lo que haga, lo que diga, yo me voy a manifestar en su contra precisamente por eso, porque es de otra ideología. Ese es el resultado de la infantilización de la población española por la crispación y por el enfrentamiento que a este gobierno le interesa desde el principio. Los hooligans del PSOE, ¿cómo se tragan esto? Habría que preguntarle a un psiquiatra cómo aún así todavía el PSOE tiene en torno a los 5 millones de votantes comiéndose todo lo que se está comiendo. ¿Eso por qué? Porque hay mucho estómago agresivo, quiere decir. Y eso también le sucede al PP, es una cuestión estructural. Son dos grandes partidos que tienen una implantación social enorme y tienen muchísimo voto fiel que le va a votar haga lo que haga. Es decir, el PP tiene una serie de votantes que aunque tire una bomba nuclear, lo van a seguir votando. No, pues se quedaron en 85, y con Casado, en 85 diputados. Sí, pero, Casado. pero aún así no les superó Ciudadanos. Y el PSOE también los tiene, nos guste o no, pero los tiene. Entonces, eso está claro que es así. Es una realidad que es muy difícil que un partido de fuera pueda quebrar. Creo que se puede hacer, pero va a ser complicado. Entonces, esa es la cuestión. La cuestión es que, lo que acaba de comentar Luis, que llega un momento en el que, claro, te das cuenta de que te das con un muro infranqueable. O sea, ¿cómo vas a quebrar esa mayoría de votantes que el PSOE puede llegar a conseguir y a movilizar? Nos podrá gustar el PSOE más o menos, pero para mí es el partido político mejor organizado de España. Es el partido del sistema español. Tiene una capacidad de movilización que no tiene ningún otro partido y por eso es temible y por eso es peligroso. Por eso a mí me gusta poner el foco cuando hablamos de la corrupción del PSOE y de Pedro Sánchez, que no individualicemos el tema en Pedro, o en Ábalos, o en la mujer. Es el PSOE en sí. Lleva esto en el ADN. Lo que ha hecho Pedro Sánchez es la continuación de la política iniciada por Zapatero, y Zapatero hunde su base en lo que hizo Felipe González. Esto es así. Si queremos erradicar el mal hay que erradicarlo como un tumor desde la base. Si no, cuando vuelva a ganar el PSOE, ¿volverá a suceder lo mismo? ¿Algo parecido? Esa es la cuestión. Bueno, por aquí, si queréis decir algo, si no... ¿Tendría que desaparecer el PSOE? Yo creo que sí. O sea, no el espacio político, pero creo que sería sano que el PSOE desapareciese. El PASOK en Grecia tenía mucho más implantación que el PSOE tiene en España y desapareció. ¿Otro partido progresista o...? Sí, claro, el Podemos. Digo, el Podemos que ganó unas elecciones. Podemos, Unidas Podemos, el Podemos de allí, ¿de acuerdo? En común acaba de querellarse contra el presidente del Tribunal Supremo. Ya. Por haber publicado solo... No, perdón, por haber ido a la charla del ICANN, del Colegio de Madrid. Eso demuestra el nivel... ¿Esa es la izquierda que queremos? Ese es el nivel. Porque estaríamos de acuerdo que es necesario un partido de izquierda. Claro, absolutamente. Claro, es que la cosa ¿es necesario este partido de izquierdas o esta izquierda que hay en España? Es una izquierda radical. Es que para mí la izquierda española es invotable. En Inglaterra se puede votar a la izquierda y tal vez en Francia, en Italia, en Alemania. No confundamos derecha e izquierda en ideas con derecha e izquierda populista. Es decir, lo que de verdad está haciendo daño a la política es el populismo. Es decir, porque es aborregar a la gente. Es decir, dar soluciones fáciles a problemas complejos. Es decir, ¿cómo se arregla el problema de la vivienda? Pues quitándole las viviendas a los que tienen más de tres. También los tratan como... A mí el concepto de infantilización de la ciudadanía me parece interesante. Es que los partidos de derecha hacen lo mismo. Te he dicho los populistas. Estos son blancos, son malos, pero ese es el populismo. Estos son delincuentes, nosotros somos honrados, nosotros somos los buenos y ellos son los malos, nosotros somos los que vamos a preservar el sistema y ellos son los que lo van a romper. Vale, pero si tú me dices eso... Entonces todos nos están tratando como niños, que es lo que yo pienso. Sí, pero si tú me dices eso, aportando argumentos inteligentes, pues yo podré estar de acuerdo o discrepar y podemos discutirlo. Ahora, si tú lo que me exiges a mí es un seguimiento perruno, que es lo que hace el populismo,
Entonces ahí ya no estamos hablando de debate de ideas, No, estamos claro, hablando sin duda. de seguidismo al líder. Completamente de acuerdo, pero Mira, ¿qué están haciendo los partidos? la Cuando Vox payasada dice más grande que todos se ha los produ- inmigrantes son malos, ¿realmente todos los inmigrantes son malos? es que ese es populismo. Es que la inmigración Es no que es un tema muy esa- complejo, esa muy es la complejo, parte que más tiene débil aspectos de positivos, Vox. que aspectos negativos, pero es que el tema de la violencia de género no es un tema para un debate para decir que si hay violencia o no hay violencia, creo que no es un tema mucho más complejo. Quiero decir que yo es que creo que todos los partidos nos tratan como niños, porque quieren simplificar cuestiones que son extremadamente Mira, complejas, pero todos. Y están provocando que, pues eso, que yo veo un partido que tiene al secretario general procesado en la cárcel anterior, que acaba de salir, el otro anterior también, el fiscal general, pero tú sales en las encuestas y las peores le dan 110 escaños. Las peores. Entonces digo, ¿aquí qué está pasando? ¿Que nos creemos realmente de que son buenos? Paco, Porque hay gente que se van a creer que sean buenos y los malos siempre son otros. El sistema, los jueces, la derecha, tal. Y hay gente que dice, yo es que antes de que venga el PP, la derecha, voto lo que sea. Y en el otro lado simplificamos igual. Estos son malos, no sé cuánto, tal. Entonces, es que nos están tratando como niños. Porque es muy complicado, porque además la política con mayúsculas es algo extremadamente complejo. Hablar de las carreteras es algo muy complejo. Claro. Como para decir, este ministro no sabe por este. No, es que esto es hablar de los trenes, hablar de la violencia de género, hablar de muchos temas. Pero como la gente no quiere llegar más allá, es más fácil decir los buenos y los malos. Yo me pongo en el bando de los buenos, que son los míos, y ya está. Tú sabes que Esto es para muy mí sencillo. lo más patético y vergonzoso que se ha vivido en la política española en los últimos 10 años, ¿qué es? Para mí, es someter a toda una organización política que en aquel momento tenía 50 y tantos escaños y que estaba formado por doctores y catedráticos universitarios a votar si veían bien o mal que su líder se comprara un chalet en Galapagar y que fueran la gente a votar eso. Es decir, eso demuestra lo que es el populismo. Cómo convierte a catedráticos y a doctores en imbéciles con mayúsculas. Porque eso fue una vergüenza. Bueno, Eso vamos a fue una seguir vergüenza. porque la mafia socialista la compone mucha gente y presuntamente un componente de la mafia podría ser también el ministro Torres. Al menos hoy Aldama ha dejado las pruebas en el juzgado y que podrían también meter a Torres ya dentro de esa mafia o participante de esa mafia socialista. Vamos con el siguiente vídeo, vamos a escuchar lo que decía Aldama esta mañana del ministro Torres. Cuando quiera, Johnny. A ver, voy a decir, por respeto a la sala y por respeto a magistrado y a fiscalía, se han contestado todas las preguntas, se ha contestado a todo el mundo. No voy a hacer ningún tipo de declaración en este momento, ya saldrá lo que tenga que salir y en estos días pues iréis viendo las cosas. Y por respeto a vosotros, se ha aportado alguna prueba. ¿Vale? ¿Qué pruebas ha aportado diferentes a las que no ha mostrado hasta el momento? No voy a decir nada más. No puedo, ya le he dicho. Señor Aldama, la Fiscalía acaba de pedir cárcel para Ábalos. No voy a hacer ninguna valoración sobre eso. Señor Aldama, el director para Espejo Público, Ángel Víctor Torres, tiene que tener miedo de lo que acaba de declarar usted aquí. Debería estar preocupado bastante. ¿Qué pruebas ha aportado? ¿Qué ha aportado? Bueno, estoy a disposición del juez y de fiscalía. ¿Qué va a hacer a partir de ahora? ¿Qué va a pasar a partir de Lo hoy? mismo de todos los días. Desayunar, que es la hora, ¿no? O comer. Le queda mucho todavía para aportar. Sí, que así. No nos puede adelantar nada de lo que ha aportado hoy. Por respeto, como he dicho, a la sala y al magistrado, pues que sean ellos los que saquen lo que quieran sacar. Todas las pruebas que ha presentado son contra Ángel Víctor Torres. ¿Podría empezar a investigar a Ángel Víctor Torres de forma ya formal? ¿Y algo sobre el PSOE, señor Aldama? Todas las pruebas que ha presentado son contra Ángel Víctor Torres. Señor Aldama, ¿tiene que tener miedo? Estoy preocupado. Tiene que estar preocupado. Pero si todo esto ya lo habían anunciado la UCO, ¿qué pruebas nuevas puede aportar usted que no se haya encontrado la Guardia Civil? Especifíquenos algo, denos alguna pista. Por favor, que no voy a decir nada más por respeto a la sala y al magistrado. ¿Le ha pedido prudencia? No, la prudencia la tengo yo como he tenido hasta ahora. Lleva usted semanas diciendo que quiere colaborar con la justicia y que tiene pruebas de todo. Se muestra que lo estoy haciendo. Sigo colaborando con la justicia desde el minuto 1. Sin embargo, el por eso he estado hoy, por eso he contestado a todo el mundo, cosa que otros no contestan y se acogen a su derecho de no declarar. Yo declaro. ¿Y usted, Aldama, sabe algo de la reunión en el caserío? Sí. No. ¿Sabe que se ha solicitado la entrada en prisión de Ábalos? No, ¿Qué le parece eso? Lo ha pedido Fiscalía ya. No voy a opinar sobre eso, cuidado. ¿Considera que debería estar mejor dentro de la cárcel que en libertad? No voy a
me encuentro bien, quiero decir, he hecho una declaración como la tenía que hacer, como he hecho siempre, contando la verdad y no hay otra manera de hacer las cosas. ¿Está recibiendo presiones o amenazas? ¿Tiene miedo? El de siempre, con este gobierno no se puede uno esperar, cualquier cosa. Pronto tendremos nuevas noticias, ¿no? Más pruebas. Sí. ¿Cuánto? ¿En cuánto tiempo? No lo puedo decir. ¿Las veremos? Sí, claro, como todo. Todas las han visto, ¿no? ¿Ha aportado documentos gráficos o solo mensajes? No voy a contestar a eso. ¿Algo sobre posibles pagos al Partido Socialista en efectivo? Señor Aldama. Bueno, pues tremendo. Bueno, las ramificaciones de la mafia socialista son tan amplias que difícilmente Pedro Sánchez, los 900 asesores y los medios de comunicación afines no pueden tapar tantas vías de agua. Ahora también el ministro Torra, a ver si sale la prueba definitiva que le incrimina también en esta organización criminal. Bueno, Torre va para adelante, como decía Ayuso, sobre el fiscal, ¿sí o no? ¿Qué consideráis? El ministro. Yo porque he leído, no sé qué tipo de favores habría hecho por comisiones por la mascarilla. De la mascarilla. Compra mascarilla y te doy la comisión. Ese es el presunto delito. No lo sé. Ese es el presunto Yo delito. te digo lo mismo que con las sentencias del fiscal general del Estado. Cuando vea y pueda leer, te puedo decir. Mientras tanto, no, evidente, lo de prudente. Torre, a lo que tiene que tenerle miedo es a lo de los hidrocarburos. Porque efectivamente ahí hubo negociaciones y Coldo viajó expresamente a reunirse con él en más de una ocasión y en alguna ocasión Aldama para ver la posibilidad. Pero dice que el material que ha aportado son pantallazos No, y WhatsApp y cosas. mucho No, lo cuidado. que dice la prensa. Sí, yo sí, no, pero la prensa, todavía la UCO no está investigando eso. Es decir, es que cuando salió Ángel Víctor Torres hablando del informe de la UCO, él sacó, dice, ¿dónde está la refinería? Y no sé qué. Y claro, es que ese informe no era para eso, era solamente para el tema de las mascarillas. Cuando ese tema salga, bueno, pues ahora nos enteraremos, a lo mejor es verdad lo que dice él, pero lo que está claro que ahí hubo muchas reuniones y que ellos desviaban barcos cargados que se rematriculaban en República Dominicana y que entraban a través de Canarias esos hidrocarburos. Y se plantearon la posibilidad de hacer una refinería allí para refinar el petróleo que viniera, lógicamente, de allí de Venezuela. El tema del COVID fue complicado, porque creo que hubo una flexibilización del tema de la ley de contrato del Estado, toda la contratación administrativa se flexibilizó, se casi liberó, con lo cual, claro, esto fue jauja. Hubo muchísima gente que lo hizo honradamente y trabajó con esto, pero claro, ahí hubo gente de todo el que tuvo oportunidad de lograrse. Pero no todos, ¿no? Yo estoy convencido que la mayoría lo hicieron bien, pero estoy convencido que y ahí estaban con las personas que tenían la posibilidad de decir, oye, que tengo mascarilla a tal precio, le metemos tal y tú venga, para adelante, porque ahí no había ningún control. Sí, pero ¿cómo la gente puede dudar de que Pedro Sánchez lo supiera cuando lo normal es que nombrara responsable al ministro de Sanidad y sin embargo nombró responsable al ministro de Transporte? Es decir, eso es algo que no le cuadra a una persona, claro, que no encaja. Es decir, con lo del tema de la responsabilidad de Sánchez, yo siempre insisto en lo mismo. Es que, vamos a ver, cuando salieron los WhatsApp iniciales, una de las cosas que quedó claro es el estrecho control que Pedro Sánchez tiene sobre su gente. Es decir, no es un tío que controle por encima, que delegue, ¿no? Te delego, tú ya haces, garantízame esto. Él no es así. Él gestiona todo y controla todo. A ese lambán me lo anula. Exactamente. Es decir, un tío que gobierna así, que funciona así, yo no me trago, salvo que los tribunales demuestren otra cosa, yo no me trago que no supiera nada. No, porque lo tenemos ahí. Ahora sí, dijéramos que estamos en presencia de un gobernante en ese sentido indolente, ¿no? Como algún que otro monarca español, un tío que no controla, que bueno, que por encima tal y cual, dejo lo que me digan mis consejeros y ya está, me lo creería. Digo, este tío es tonto, y como es tonto era lógico que no supiera nada. Pero Sánchez será lo que sea, pero tonto no es, y descuidado tampoco creo que sea. Entonces yo creo que... Confiado tampoco. Y confiado tampoco. Yo creo, mira, y aquí Luis sí que nos puede ilustrar porque tiene mucha más experiencia, que yo creo que en este tipo, en los partidos políticos, en todas las grandes estructuras y también en los partidos políticos, muchas veces se protegen determinados cargos. Es decir, hay informaciones que no le llegan a determinadas personas, no porque no le tenga que llegar, sino porque se evita que llegue. Ahora mismo se está hablando, bueno, han citado a declarar a Antonio Hernando, que era el 3, tenía después a Óscar López y el presidente. Yo digo, se me ocurre, Antonio Hernando, que no es una persona, vamos, que no quiero decir que yo paso por Madrid y digo, bueno, voy a saludar a Antonio.
Oiga, venga a hablar con Antonio Hernando. Sí, hombre, pase usted, ahí en la cuarta planta, en el pasillo de la derecha. Es decir, que no es fácil. Se reúne con Leire... Perdone, primero, ¿usted se reúne con quién? Porque además no se está reuniendo con el presidente, con el director del Mundo, del país, sino que está... No, es que es una periodista, pero está con... No, bueno, es que quiere hablar con usted. Y ahora, en esa reunión, Antonio Hernando, la otra le dice, tengo aquí estos papeles y... quiero decir, ¿qué hace ese tipo? Pues tiene dos opciones. O hablar con Óscar López y decir, oye, me acabo de reunir con esta, y el otro dice, eso échalo para atrás porque eso no le puede llegar al uno, como se le llama, ¿no? Que yo creo que muchas veces los partidos tienen sistemas de protección para intentar evitar que determinada información le pueda llegar, o si le llega de forma muy discreta, ¿no? Para evitar precisamente que además, en este no caso, se manche los pies. No sé, y ahí Luis sí que tiene mucha información porque sabe cómo... Sí, en el Partido Socialista siempre se ha tenido muy en cuenta a los varones territoriales y a las familias socialistas. Las familias no en el sentido de sangre, sino había grupos que seguían a no sé quién. Entonces, Hernando y Óscar López son de la misma familia. Hernando y Óscar López son de la misma familia. Además de la familia de Pachi. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que eran enemigos viscerales de Pedro Sánchez. Cuando Pedro Sánchez llega al poder después de esas primarias, ¿cuál es su primera intención? Lógicamente, él tiene que colocar a los suyos, a los que lo han respaldado, pero tiene que neutralizar a los que le pueden hacer la cama. ¿Y cómo se neutraliza? Pues colocándolo, a Óscar López primero lo colocó al frente de Paradores, que es una empresa donde él lógicamente no tenía nada que hacer, pero que se llevaba una pasta gansa, ¿vale? Entonces, ese tipo de gente de la que tú como número uno no te fías, lo que al final procura es tenerlo lo más cerca posible para controlarlo. Pero efectivamente puede ocurrir lo que tú dices, es decir, que esa gente son como los espías, los dobles espías, ¿no? Es decir, los agentes dobles. Es decir, pueden estar jugando a tu favor, pero recabando información para utilizarla en un momento determinado contra ti, que es lo que hicieron ellos, por ejemplo, con los vídeos de las saunas del suegro de Pedro Sánchez. Ellos reclamaron al comisario Villarejo, le pidieron copia de eso para utilizarla contra Pedro Sánchez. Sin embargo, ahora están en la misma acera de Pedro Sánchez. Pero a lo que tú preguntabas, efectivamente, hay veces que ellos dicen, esto es mejor que no le llegue al uno. Pero en el caso de Pedro Sánchez, lo que nos ha demostrado por esos audios y esas cosas es que Pedro Sánchez precisamente de ninguno de esos se fiaba, ni se fía. Perdóname el acuerdo del instructor que suena, así suena, ¿no? La entrada en prisión y cómo escribe el juez, ¿no? El instructor lo que acuerda. Estamos hablando del ex número 2 de la mafia socialista. Decretar la prisión provisional, comunicada y sin fianza a disposición de este Tribunal Supremo en la presente causa especial de don José Luis Ábalos Meco. Por la comisión... A ver si correcto. Por la comisión de los posibles delitos de integración en organización criminal, cohecho y uso de información privilegiada, tráfico de influencia y malversación. Bueno, estos son los motivos que escribe aquí el juez por lo que lo mete en la cárcel. Lo que más me llama la atención, pertenencia a organización criminal. Esto que estamos comentando, Paco, no me gustaría dejarlo porque me parece súper interesante, porque hilando así de fino es como llegamos a la verdad. Lo que tú acabas de comentar de lo de la familia, los partidos son así, funcionan todos los partidos políticos. Lo que pasó con Ayuso, el hermano, tal y cual, también, ¿no? Como decía Sun Tzu, el adversario está enfrente, el enemigo está en mi propia trinchera. Es así. Pero estoy dispuesto a asumir que Pedro Sánchez no conociera los detalles concretos y prácticos. De acuerdo, es lógico. Pero que tenía que tener un conocimiento general de lo que estaba pasando, sí. O sea, yo es que no puedo concebir que un líder... Hay que conseguir la prueba, Pablo, que ahí está. A ver si se consigue la prueba para que este individuo caiga. Pero sería ilógico pensar que no tuviera conocimiento de nada. Es que basta que se pueda probar que tiene conocimiento de algo, no de la totalidad. O sea, está claro que él no puede llegar a la microgestión, ¿no? Es decir, el color del papel donde se estampaba el contrato, evidentemente eso Sánchez no podía tener conocimiento. Pero de que eso sucedía y él dejaba hacer, sí.
Y ahí estoy de acuerdo con lo que comentabas tú al principio. Yo a Pedro Sánchez no lo considero un ladrón, lo considero un yonki del poder. Él no necesita el dinero, él necesita el poder, el control. Y un tío que es un yonki del poder debía de tener conocimiento de lo que se movía entre bambalinas. Seguro, hombre, seguro. Solamente hay que hallar la prueba. Bueno, vamos con otro vídeo que vamos de tiempo, nos quedan 20 minutitos, que me apasiona, el tema de las saunas del suegro de Sánchez y los prostíbulos. ¿Qué quieres que os diga? Que ese tema me apasiona. No las saunas gay, no, para nada. Y los prostíbulos tampoco, sino lo que se cocía, ¿no?, dentro de los prostíbulos del suegro de Sánchez y de las saunas gay del suegro de Sánchez, y presuntamente habría dado 100.000 euros para pagar la campaña de las primarias fraudulentas que ganaba de Pedro Sánchez. Lo ha confirmado ya también Ábalos y lo ha confirmado también Koldo. Siguen tirando de la manta. Y el comisario Villarejo, que de esto sabe muchísimo, también hace unas declaraciones que confirman también que las saunas gay sirvieron para financiar la campaña de las primarias de Pedro Sánchez. Vamos con el siguiente vídeo, Johnny. Uno de los audios que estaban en posesión de Pérez Dulce y que más interesaron al Partido Socialista, en concreto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, son los referentes a los audios en los que aparece el suegro de Pedro Sánchez, Sabiniano Gómez, con usted. ¿Cuándo comienza la relación con el suegro de Pedro Sánchez? ¿Cuándo conoce usted a Sabiniano? Digamos que las relaciones con la familia de la esposa del actual presidente de gobierno ya se tenía de finales de los 90, pero es a partir del 2005-2006 cuando la Unidad Central de Información y el propio Servicio Secreto entienden que hay que monitorizar la conducta de ciertos sujetos que van a las saunas, sobre todo a las saunas de homosexuales, que frecuentan menores, y que es importante porque algunos de ellos son furibundos independentistas u otros son, digamos, miembros muy vinculados, muy próximos a ETA. Por lo tanto, era muy importante tener esa otra faceta para que en un momento determinado se podría cambiar y que esos sujetos empezaran a trabajar, como así ocurrió para el Estado, ¿no? Y esa fue la razón por la cual se montó y se organizó ese tipo digamos, de grabaciones en esa sauna, ¿no? Cuéntame, ¿cómo fue esa primera reunión con Sabiniano Gómez? La situamos entre el año 2005-2006, me acaba de decir. Bueno, pues muy rutinaria, sin mayor importancia. ¿Quiénes estaban presentes en ese encuentro? Recuerdo, creo que la primera reunión la tuvimos Enrique y yo, con él, exclusivamente los tres. Y bueno, es la clásica reunión de trámite. Oye, mira, este es un compañero tal que me va a ayudar. Eso fue Enrique, ¿no? Y yo le dándole las gracias, oye, Sabiniano, muchas gracias por el bien que le haces a España, en fin, etcétera, etcétera. Como era una persona que yo sabía que tanto él como mucho más su hermano Conrado, incluso su hermano mayor, era una persona muy de derechas, muy vinculado, pues el tocarle el lado patrio siempre ayuda, ¿no? El comisario Villarejo, que es socio del juez corrupto Baltasar Garzón, que el otro día se manifestaba también en la puerta del Supremo en contra de la sentencia sobre otro fiscal corrupto como el señor García Ortiz. Bueno, pues ahí estaba Garzón inhabilitado por 9 años. Bueno, los corruptos y los delincuentes se defienden entre sí. Estaba con su esposa, con Dolores Delgado. Dolores Delgado, que fue ministra, la que decía también allí en el Congreso que la pena de, a ver cómo diga, la prisión permanente revisable era una barbaridad, que eso no se podía nunca meter en el Código Español, porque le parecería una barbaridad que eso al final llevase el fin su término. Y por lo tanto es la esposa de Baltasar Garzón. Dicho esto, Pablo, sobre, bueno, Villarejo, comentamos algo si queréis o pasamos a otro tema. A ver, de Villarejo... Un vídeo que hay aquí que confirma que la izquierda indecente española apoya a los Ocupas, con un vídeo que vamos a ver
y me vais a dar la razón ahora. Decía Pablo. Sí, nada, de Villarejo lo único que tengo que decir, a ver, que este hombre es cloaca, este hombre es cañería del Estado y está claro que bueno, que lo que él diga, ¿vale? Hay que tomarlo con la cautela debida, independientemente de que satisfaga las pulsiones que uno tenga, ¿no? Pero hay que tomar con la debida cautela lo que este hombre diga y, desde luego, solamente dar validez a sus afirmaciones si están sustentadas con pruebas. Porque a mí que alguien diga que bueno, que esto, que lo otro, pero ¿dónde está la prueba? ¿Dónde está el documento? ¿Usted tiene algún interés determinado para hacer esa afirmación o cuál es la cuestión? Entonces, muy bien, Villarejo habla y dice y va a los podcasts. Coño, estuvo en el podcast de Jordi Will, ¿no? Estuvo, yo lo vi el programa entero. El tío publicó un libro hace poco. Yo le estuve echando un vistazo. Él dice y muchas cosas. Pero me falta la prueba, el documento. La afirmación gratuita a mí no me convence. Y más cuando hablamos de temas tan sumamente graves y de una atribución de responsabilidad tan grande. Que si se prueba, para adelante. Pero que tú sueltes la bomba de humo, no. Tires la piedra y después esconda la mano. No, hombre, no. Venga, vamos a responder antes de... Una noticia, porque el otro día comentaron una cosa curiosa, porque el día 20 de noviembre, que es cuando comunica el Supremo el fallo del tema del fiscal general y se empieza a comentar y que no sé cuánto y todo el mundo, y hay que ver que cómo se hace el fallo, el 20 de noviembre hay una sentencia del Tribunal Constitucional que rechaza la inconstitucionalidad de pagos fraccionados en el impuesto a sociedades de ganancias de empresas sobre una cuestión en la que el Tribunal Constitucional también comunica el fallo, adelanta el fallo y dice... Todos los fallos del Constitucional son así. Todos los fallos del Constitucional comunica el fallo y luego la sentencia, a veces meses más tarde. Eso es muy común. Yo no sé, pero vamos, el Tribunal Constitucional tiene declarado que es admisible esta práctica. Pero quiero decir que es curioso porque no vi a ninguno de estos en la puerta del Tribunal Constitucional diciendo que hemos vulnerado el derecho, diciendo el fallo no sé cuánto. Digo, Supremo sí y el otro no. Bueno, los tres de los 5 magistrados que ahora son fascistas y criminales casi, ¿no? Pues son los mismos que condenaron por la Gürtel al Partido Popular, bueno, o a las personas afines al Partido Popular. Y entonces eran una maravilla de jueces independientes que no se dejaron sobornar, da igual. Ahora son, ya ves. Y solamente, perdona por terminar también, fascistas con todo. El auto de hoy de prisión de Ábalos que pone, uno de los párrafos pone, y finalmente, en tercer lugar, no puede desconocerse que la condición de aforado del señor Ábalos determina que previsiblemente, y visto el estado actual de la causa, el acto del juicio oral vaya a ser celebrado en apenas unos meses a contar de la fecha del ingreso en prisión. Es decir, que no va a ser muy gravoso porque el juicio va a ser en breve. Con lo cual, o sea, que no va a salir de la cárcel. Que va a hacer un anticipo. No, claro, no sale de la cárcel. Ha dicho que, vamos, que el juicio va a ser en breve, con lo cual, si el instructor, el magistrado que instruye la causa dice que se va a celebrar en breve, es que ya está terminado y bueno, que entiende que el Supremo celebra. Que lo hubiera decretado la prisión provisional. Ya ha terminado la instrucción. Claro. Que, bueno, que... No te vayas a escapar, que nos pregunta por aquí un oyente que demos nuestra opinión sobre el papel de los socios a partir de ahora, si va a cambiar algo. ¿Quién quiere intervenir? Jun, Esquerra, Podemos, Sumar, Izquierda Unida. Lo que comentaba ante Pablo, que vamos a ver, los socios, lógicamente, bueno, hay socios que saben que hoy tienen 30 escaños, como puede ser Sumar, y que se les va a quedar en 5 o 6, por lo tanto, van a tratar de sobrevivir como sea esos 25 diputados que van a ir lógicamente al paro. Y en el caso de los independentistas, bueno, mientras ellos puedan ir rascando y no les suponga una merma importante en su electorado, cosa que ya le estaba ocurriendo a Jun, y por eso Jun se ha separado, no porque haya incumplido el PSOE ni nada. Yo aquí dije, cuando se firmó el pacto de investidura, yo dije, es un pacto entre trileros. El PSOE sabe que no va a poder cumplir ni la mitad de lo que ha prometido y Jun sabe que no se lo van a cumplir. Pero bueno, tenían que hacerlo. Por lo tanto, es lo que antes dijo Pablo, yo estoy de acuerdo. Yo con eso solamente hacer un pequeño aporte, porque ya lo he comentado anteriormente in extenso, pero con respecto a la extrema izquierda. Es que se habla muchas veces de ello, pero pocas veces se da el tiro certero, ¿no? Es que el principal beneficiado va a ser Podemos. O sea, va a ser el único partido del arco de la investidura, por así decir, que obtenga cierto rédito electoral. ¿A qué me refiero? Porque como Yolanda Díaz ha atado su destino y el de su formación, por llamarlo de alguna forma,
porque ni es formación ni es nada, es una marca, un baturrillo de sí, partido, un ahí batiburrillo, mezclado. una sopa de letras pegado a la aureola de un líder, que ni siquiera es líder porque no acaudilla ninguna masas, que es Yolanda Díaz. Yolanda Díaz, furriel de Pedro Sánchez, sabe que su futuro político está atado a él. Entonces Podemos, que tampoco había que ser un genio para hacer ese cálculo político, ha hecho todo lo posible por marcar un perfil diferente del gobierno. Él ha hecho una labor de pseudo-oposición más o menos residual al gobierno. Entonces, ¿qué es lo que espera Podemos? Recuperar parte de ese espectro electoral. Si Sumar se va al diablo e Izquierda Unida con ella, pues entonces yo ahí puedo sacar algo más. Y ahí va a estar la cuestión. No creo que vaya a sacar mucho, pero me parece el único partido de ese arco que va a poder obtener al menos, aunque sea unas migajas. Yo creo que hay una parte que no comparto contigo en la reflexión. Cuando tú dices que el eslabón más débil de la cadena son los independentistas y esta gente, y Podemos no, Sumar y el PNV, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que el eslabón más débil ahí es Sánchez. Es prisionero de todo el arco independentista, proterrorista, toda esta gente. Los hermanos mayores de los terroristas, como el PNV. Es como yo lo veo. Yo no lo veo que sea ellos la parte débil. Están sacando todo el rédito que pueden. Lo están sacando por activa y por pasiva. Han sacado lo más grande. Han sacado incluso competencias que no eran delegables. Que es inconstitucional darle esas competencias. Pero igualmente la inmigración, los puertos que lo están cogiendo ahora ellos, porque claro, como Marlaska está retirando Guardia Civil y Policía Nacional, pues están cogiendo ellos las costas. Desde cuando una policía autonómica puede estar velando por la integridad de una frontera marítima. No, sí, eso está claro. Y las 200 millas jurisdiccionales, que eso es del Estado puro y duro, que hacen ellos. Eso está claro, pero igualmente ellos saben una cosa, que como haya elecciones y salga la oposición, se acabó el rollo. Sí, pero eso ya es una cuestión electoral. Pero lo que el eslabón, yo creo que el último eslabón de la cadena es Pedro Sánchez. Es lo más débil. Los que lo tienen totalmente amoratado son los independentistas. Y yo lo dije yo una vez y lo vuelvo a repetir. Pedro Sánchez lo que está recibiendo permanentemente son banderillas negras. Están diciéndole, te apoyo, tú me das, pero encima te critico en el Parlamento. Y lo atacan en el Parlamento y lo humillan en el Parlamento. Y nunca lo van a dejar caer. Porque en ese momento, si lo dejan caer, pierden el oro de Alibaba. Que Feijóo no le va a dar lo que le da Sánchez. ¿Hasta qué punto eso no le da fortaleza a Pedro Sánchez? Quiero decir que depende de la óptica con la que se mire. Yo creo que aquí son rehenes mutuamente. Ellos saben que sin Pedro Sánchez no van a ningún sitio. Esa es una realidad. ¿Por qué? Porque cualquier tipo de gobierno de oposición que se arme va a tener que contar con el apoyo de Vox, directo e indirectamente. Y Vox eso no lo va a permitir. Y no estoy aquí hablando de una cuestión de faccionalismo político, sino de una cuestión de ideario expresado. Entonces, yo me pongo en el lugar de Junts y me pongo en el lugar del PNV. Y digo, es que tengo que ordeñar la vaca hasta que la vaca se muera. Pero claro, el día que se muera la vaca, ¿qué pasa? Si la vaca me da una cornada, ¿qué sucede también? Entonces, yo creo que Pedro Sánchez es rehén, pero que ellos también son rehenes de él. Le necesitan para seguir viviendo. Correcto. Así lo veo yo Están también. obteniendo lo que ellos quieren. Acércate al micrófono. Están obteniendo lo que ellos quieren. Claro. Entonces, yo entiendo que el que es esclavo al final de esos pactos es Sánchez. Porque él quiere además. Él se ha metido en la situación en la que yo mantengo la poltrona, a mí me da exactamente igual lo que estoy haciendo, yo no gobierno, yo lo único que hago es, llevo muy pocas leyes al Parlamento, no soy capaz de sacar las leyes sin que me pongan las banderillas negras, yo legislo a través del decreto ley, lo ha convertido en prácticamente su baraja de cartas, cosa que no se debe de hacer. El decreto ley tiene una perfecta regulación que es en casos de urgente necesidad y no como lo está haciendo, que lo está utilizando como rosquilla. Además, es la forma más autoritaria de legislar mediante el decreto ley.
nos vemos que cada vez que intenta hacer algo no es capaz de llegar a un acuerdo ya con los propios independentistas sin que le tengan que pedir algo que no puede dar. Y ¿sabes una cosa? Que todo esto está llegando a este punto porque él siempre ha querido, porque él, por llegar donde está, comprometió los intereses de España. Por eso. Por el tercer año ya con los presupuestos prorrogados. Después llega, después está en una situación de una desobediencia grave contra la Constitución española. Lleva 3 años sin traer los presupuestos generales del Estado al Parlamento. Y eso la Constitución lo exige, tiene que llevarlo y tiene que hacerlo. Una cosa es que no te lo aprueben y otra cosa distinta es que tú no lo lleves. Que no lo llevas simple y llanamente porque no gusta decir que no se lo aprueban. Claro. Los propios que ellos que lo apoyan y por eso no lo llevan. Además, con el decreto ley, claro, estamos llegando a un punto en el que ver cómo se actúa ya en España ya no llama la atención. Ya la gente, gente ya no se altera. No sé, si yo soy Pedro Sánchez, estoy dispuesto a dar lo que sea para conseguir mi objetivo, ¿por qué no consigo sacar los presupuestos generales del Estado? ¿Porque no doy lo que tengo que dar para que me los aprueben? Pregunto. Porque no puede darlo, porque entonces termina teniendo un problema mucho más grave. No entonces, porque vamos. Pedro Sánchez es un tipo sin escrúpulos. Si tú le vas a dar, todo no se lo debe dar porque lleva 3 años sin presupuesto. No sé hasta qué punto puedes hacer eso, porque si lo que tú me estás diciendo es que tú me apruebes los presupuestos a cambio de la autodeterminación, no te la va a dar nunca. O el referéndum. Nunca te la va a dar. Ningún partido le va a pedir eso. ¿Cómo que no? A todo buen jugador de póker se le acaba la baraja. Quiero decir, si estamos jugando a tú me pides concesiones y yo te las doy, yo nunca te voy a dar todas. Porque el día que te las dé todas, me quedo sin armas. Pablo, me quedo sin otra carta que jugar. Presupuestos aprobados por el Parlamento anterior. Quiero decir, es que no le han aprobado ni los primeros. Sí, claro. Tú eres presidente del gobierno, pa'lante. Claro. Pero no te voy a aprobar ni los primeros. Lo que yo quiero decir con... Ojo. O sea, eso es verdad, pero que él no hace concesiones porque se tienen que estar ya replanteando. Vamos a ver. Porque aquí se dice muchas veces, parece inverosímil que con lo que está cayendo todavía las encuestas le den 106 escaños al Partido Socialista. Vale, pero eso es un espejismo. Es decir, el Partido Socialista tiene 106 escaños porque se está fagocitando a todos sus socios. Es decir, a Yolanda Díaz ya de 30 la ha dejado en 6, por lo tanto se ha fagocitado 24 escaños de Sumar. Pero es que a Junts ya le ha quitado 2 escaños de los poquitos que tenía. ¿Sabes? De los 7 le ha quitado ya 2 según las encuestas. Pero es que al PNV le ha quitado ya 1 también, según algunas encuestas. Por lo tanto, está fagocitándose a todos los que lo han apoyado, cuando en teoría ese apoyo tendría que haber servido para fagocitarse a los que tienen en contra. Y sin embargo, el resultado está siendo justamente el contrario. Por lo tanto, en algún momento alguien tiene que utilizar el cerebro en esos partidos que lo apoyan, salvo en Sumar, que Sumar sabe que van a desaparecer prácticamente, pero salvo en Sumar, en todos los demás, incluyendo el BNG y todos esos partidos que iban en una vía ascendente y que ahora resulta que han unido su destino al de Pedro Sánchez. Pero eso lo están intentando todo. El PP también está intentando. ¿Por qué dices tú que se está fagocitando a los socios? ¿Cuánto ha incrementado Vox según las encuestas de lo que tiene? De lo que tiene ahora mismo hasta lo que se le está valorando que puede ser. Que puede ser, me parece que son 66, ¿no? 70, 25 escaños. Por ejemplo. 25 escaños. Bueno, tú das 66. Y los votos, ¿y tú crees que esos 25 escaños se los ha comido el PSOE a esta gente o el trasvase ha ido de ahí escaños, a Vox? Eso está estudiado. De los 25 escaños, porque yo creo que 20 se los ha quitado al PP. Es que esa es la migración, y ya le está quitando, ya Vox le está quitando votos al PSOE. Pero ¿vale? Es que si tú te pones a sumarle a Vox de lo que tenía ahora mismo, a lo que se le espera que sube, y está en alza, porque pueden llegar hasta los 70, según he leído yo, he hecho alguna encuesta. Es posible. ¿De dónde vienen esos votos? Pues yo creo que esos votos vienen precisamente del PP. El 80% van del PP a Vox. Lo que pasa es que luego eso se compensa con el trasvase del PSOE al PP.
¿Entiendes? Yo veo más que el trasvase es de ahí, de la izquierda eso está estudiado, eso está estudiado. En las últimas encuestas que salieron decía que efectivamente ya había aproximadamente entre 5 y 8 escaños de los que había subido Vox que procedían del PSOE por primera vez, que hasta hace poco todos los que iba subiendo Vox, que eran menos, procedían del PP, gente desencantada, gente que ven muy tenue el liderazgo de Feijóo y que quieren, una mayor definición de oposición frente a lo que tenemos y pasaban ahí. ¿Entiendes? Lo que pasa es que luego de Sumar están pasando al PSOE y del PSOE están pasando al PP. Es que aquí se está dando un fenómeno. Es la evolución lógica, además. Se está dando un fenómeno que además se ha dado en el resto de países de Europa. Se ha dado en Alemania, sobre todo en Francia una barbaridad. Y eso yo es que lo veo diariamente. Lo veo en la calle y lo veo en las actividades políticas. El trasvase de muchísimo votante, antiguo votante de la izquierda, sobre todo trabajadores manuales, este tipo de gente que lo que quiere es una buena cerveza y una buena hamburguesa después de estar trabajando todo el santo día. Que no entiende lo que dice la izquierda woke, que todo esto del lenguaje de género, del cambio climático, no lo entiende, ni lo sabe, ni le interesa. Tiene clara su prioridad. Y ese trabajador manual yo lo estoy viendo cómo te llenan las carpas, cómo te llenan los actos, y gente que te dice, no, yo es que he votado al PSOE, o yo he militado en el Partido Comunista. O sea, y no es un tío, dos tíos, es una sensación que se palpa. Yo me tomo con cautela las encuestas. Habrá que ver cómo se configura eso en escaños. Pero lo que sí que es innegable que se ve en el ambiente y en la actividad política diaria es que hay mucha gente que antes ha votado al PSOE que ahora va a votar a Vox. No lo va a votar porque contemple todo su ideario. Lo va a votar porque entiende que coyunturalmente es el partido que defiende sus intereses, con razón o sin ella, pero lo va a hacer por esa razón. Y eso se va a notar en las próximas elecciones, al margen de que Vox saque más o saque menos. Pero ese trasvase se está dando y se ve. Bueno, vamos con un vídeo que le va a gustar a Enrique. Es como un senador del Partido Socialista defiende a los vagos y maleantes, a los ocupa, y como en una comisión una policía sindicalista de Jupol cuenta qué es lo que se encuentra cuando ella y sus compañeros tienen que ir a desalojar un edificio o una vivienda particular, y lo que se encuentra es lo que se encuentra. En fin, el vago, el maleante, el que nunca ha trabajado y el que quiere tener una vivienda gratis. Es interesante, merece la pena de escuchar lo que esta policía le dice a un senador del Partido Socialista de Cataluña. Merece la pena escucharla. Y vemos que gana quien actúa con mala fe, y todo esto pues al final genera un efecto llamada entre los delincuentes. He ido a infinidad de desalojos y les doy mi palabra que nunca hemos ido a una casa que esté ocupada por personas vulnerables. Casi todos son chorizos, son jetas, son multireincidentes. ¿Por qué una persona propietaria de un piso se tiene que hacer cargo de algo que se tiene que hacer cargo realmente son las instituciones públicas? Usted, primero que le diga, ha hecho una afirmación que de alguna forma llega a la confianza de que hay una desconfianza en el sistema, ¿no? Claro, no puede ser que una persona, un funcionario público, representante de un cuerpo de seguridad del Estado, haga este tipo de afirmaciones, este tipo de aseveraciones. Es inadecuado, inapropiado y no sé si susceptible de algún tipo de sanción. Yo creo que ustedes tienen que ser conscientes de que si realmente quieren tener este reconocimiento social y tener que este complemento de riesgo profesional, se lo deben de merecer y ganar en cada momento, en cada actuación, no por mis galones, perdón por la expresión. Yo tengo libertad de expresión, soy una representante sindical, sentamos a más de 24.000 policías y no va a conseguir amedrentarme con una sanción disciplinaria. Mire, prefiero ser una persona a la que se le sanciona que no tener ni idea de lo que pasa en las calles, que somos profesión de riesgo, que no. Este cuerpo, el año pasado solamente recibimos 17.000 agresiones, policías nacionales y guardias civiles. Claro que somos profesión de riesgo. Bueno, pues le echa valor en esta policía. Estaba también al lado un compañero de la Guardia Civil y este senador. Es lo que siempre he dicho, la izquierda española está siempre aliada con delincuentes, con terroristas, con políticos corruptos, y por eso sigo llamando a esta izquierda española y meto a todos los partidos de izquierda indecente. Enrique, ¿tú quieres...? Lo que dice esa mujer es cierto. Yo defiendo policías, yo soy abogado de un sindicato de policías, y puedo decir que la agresión a los funcionarios de policía existe. Y lo que dice esa mujer es cierto.
Y digo otra cosa más, el individuo ese que está ahí hablando y se ha dirigido a la policía en esos términos no sabe ni hablar castellano, español. Da vergüenza cómo habla, con ese acento que tiene. Pero en fin, es cierto lo que dice, es cierto que a la policía ya no se la respeta, es cierto que el principio de autoridad está a punto de desaparecer en España. Y yo, lo que los tengo que defender prácticamente al día, pues puedo decir que es cierto. Por eso dame caso, hay que modificar el Código Penal, endurecer las penas a quien agrede a un policía. Tú decías que no. No, pero sí. Si no he echado ya por la pena, pero si otra vez, volvemos con el Código Penal. El Código Penal no es la Biblia de la educación, el Código Penal está ahí para aquellos comportamientos que sean inadmisibles y no tengan otra solución, se le aplica la pena. Pero lo que no se puede estar es durmiendo en un país democrático con el Código Penal en la mesilla de noche. El Código Penal está para determinados comportamientos que no pueden ser admisibles y se les condene. Para el tema, para que no se llegue al Código Penal, existe algo antes que se llama la educación. Existe el refuerzo de los maestros en el colegio, el refuerzo de los educadores de los institutos. Está el refuerzo de los jueces, el refuerzo de la policía, la protección del ciudadano y la educación. ¿Para qué quieres tener un Código Penal? Si tienes una manada de gente mal educada. Lo que tienes que empezar es hacemos un Bukele. No, lo que tienes que empezar, a la cárcel, pero que tampoco es así. Claro. Lo que tienes que hacer es empezar a educar y transmitir principios muy relajados por lo que estamos viendo últimamente, porque no hay principios, el todo vale, viene de donde viene, la educación totalmente débil, no se premia el sacrificio, viene de donde viene. Estamos viviendo en un momento en el que todos los principios, toda la base educativa en la que nos desarrollamos están desapareciendo. Lo que tú no puedes coger a un policía y a la primera de cambio, porque te está multando, ponerte a insultarlo en medio de la calle a gritos. Eso no se puede hacer. Ni tampoco es a la primera de cambio golpearlo. Yo de joven ni siquiera se me hubiera pasado por la cabeza ver lo que yo he visto, lo que yo veo hoy. Y lo que veo es a funcionarios de policía que son padres de familia que tienen que salir a la calle con una desprotección tremenda. Por ejemplo, la Policía Nacional tienen que ir a la calle y como no tienen apenas medios, porque los medios que tienen es para pegarle a Marlaska un porrazo, pues los chalecos antibalas no son tan antibalas. Existe cuerpos de policía que tienen que comprarse ellos también la ropa, la Guardia Civil, por ejemplo, que se están cambiando y se están pasando uniformes. Y esto ¿quién lo denuncia? ¿Esto quién lo denuncia? Pues lo denuncian ellos y ahora dicen que es profesión de riesgo y mira cómo la tratan. Prácticamente el besugo ese la ha amenazado con que le tienen que la tienen que expedientar. Un disciplinario. ¿Y por qué un disciplinario? Si ella tiene la oportunidad de representar y defender a su grupo, a su grupo de policía, como lo ha dicho, que son 20 y tantos mil policías, ¿que lo va a amenazar también porque ha dicho eso? Bueno, hombre. Que pedí la palabra. Sí, muy rápido. A mí una cosa, y esto lo tengo que decir porque aparte a mí me afecta directamente. Representantes políticos como este que hemos visto, habría que decirle, désete una vuelta por la calle y entienda por qué les están dejando de votar. Donde yo vivo ahí en Sevilla, en mi bloque, hay ocupas. No hay uno, hay varios. Y en el bloque de al lado también, y en el otro también. La gente, ante este tipo de situaciones, tiene una sensación de desprotección de las instituciones y de sus gobernantes enormes. Porque ese tipo de ocupas, como bien ha dicho esta señora, no son gente vulnerable, son gente que tiene enganchada la luz. Son gente que genera actividades y actitudes insalubres. Son gente que se pasa dando por saco hasta las 4 o 5 de la mañana cuando tú tienes que levantar a las 6. Y eso aguantarlo y día, y día, y día, y día, y en tu casa. Tú dices, yo me voy a inflar de currar para pagar la luz y el alquiler, voy a cambiar la cerradura y ahora que mi casero me eche de ahí, ¿no? Al final se te quitan las ganas. Y quien dice esto dice otras cosas. Y esta gente, esos trabajadores honrados que sí pagan el alquiler, que no roban, que no tienen actividad de carácter insalubre, dicen, yo voy a seguir votando a los partidos políticos que están amparando ese comportamiento o como mínimo no toman ningún tipo de medida. Por eso digo, que coja a este tío y vaya
allí donde yo vivo o donde vive otra gente y diga que esa gente son vulnerables y que la policía realmente tiene miedo para sacarlos de ahí. Porque tú llamas a la policía y la policía muchas veces no puede hacer absolutamente nada. Y el vecino que está ahí no entiende de leyes ni tiene por qué entender, pero dice, el Estado no me protege. ¿A quién voy a votar? ¿A quién voy a apoyar? A quien me va a garantizar al menos una promesa de protección. Faraco, Yo, sobre esto. Sobre la intervención de esta señora o señorita y del diputado del Partido Socialista, me gustaría hacer una reflexión. Es decir, estamos instalados, los políticos, por desgracia, sobre todo de la izquierda, están instalados en el relato. Y además están acostumbrados a que desde la oposición pocas veces se le contraría o se le va en contra de ese relato. Entonces, cuando llega una profesional como esta, que está en la calle, como ella ha dicho, y que le rompe el relato y lo deja sin argumento, el único argumento que tiene es la amenaza, el insulto, la sospecha de cómo una funcionaria pública puede decir eso. No sé si incluso eso es sancionable. Hombre, a mí me parece que esa persona se ha retratado a sí misma. Están en la sede de la palabra. O sea, están en un parlamento y por lo tanto ahí lo que tú no puedes es amenazar a una persona por expresar lo que, no solo ya lo que piensa, sino lo que piensa y su propia experiencia. Pero es más venenoso. Él no es responsable por las cosas que diga. Claro, él es aforado. Él es aforado, ella no. Ya. Y un tipo que tiene privilegio es capaz de decirle a una mujer e intentarla corregirla de la forma que la ha corregido. Porque no, estoy seguro que ese no vive ni padece a los ocupantes de la CUP. Estoy seguro que esa gente son los que llevan a cabo todo eso. Ese no es vecino de nadie que tenga de la CUP, metido haciéndole estas cosas. Bueno, vamos a terminar con un vídeo, merece la pena. Creo que un poquito larguito, no recuerdo, pero cómo el portavoz del Partido Popular, Miguel Tellado, le canta a las 40 a una de las muchas presentadoras de la televisión pública española, televisión prostituida y manejada por el sanchismo. Es auténticamente vomitivo ver en cualquier momento la televisión española. Qué lástima, esa televisión con la que todos hemos crecido y ver cómo está siendo manipulada con el dinero público, porque si fuese una televisión privada yo no diría absolutamente nada, porque cada uno con su dinero puede hacer lo que quiera, pero estamos hablando de una televisión pública y qué pena, periodistas que trabajan allí arrodillados al sanchismo y siguiendo las instrucciones que le llega cada día de la Moncloa defendiendo a políticos corruptos. Vamos a escuchar a Miguel Tellado porque está muy interesante lo que dice. Tellado, muy buenos días. Muy buenos días. Antes de nada, ¿cómo valora usted la condena del fiscal general del Estado, señor Tellado? Yo creo que es un hecho sin precedentes. Condena firme del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado. No tiene precedentes en nuestra democracia y es una gravedad brutal, enorme, tremenda. Nunca un fiscal general del Estado imputado debió mantenerse en el cargo, ni el gobierno permitirlo. Y por lo tanto, aquí estamos ante una responsabilidad judicial y también ante una responsabilidad política, del que lo ha nombrado y del que lo ha mantenido, del que ha tratado a lo largo de los últimos días de incidir en la posición de los magistrados del Tribunal Supremo, y ese es el presidente del gobierno, y ese es el que tiene la responsabilidad política máxima de todo lo que está ocurriendo ahora y de todo lo que ha pasado antes, ¿no? Hoy en España tenemos un fiscal general del Estado que es un delincuente. No lo dice el Partido Popular, lo dice el Tribunal Supremo. A mí me molesta y me preocupa enormemente que desde una televisión pública como esta, pagada con los impuestos de los españoles, se hable de golpismo judicial. Es de una irresponsabilidad absoluta que ningún demócrata puede mantener. Y eso es muy grave, especialmente en una televisión pública que pagamos los españoles con los impuestos de todos. Y eso no puede suceder en democracia y es también un ejercicio de utilización política de los medios públicos. Al fiscal general del Estado le han condenado por utilizar su cargo para hacer política en beneficio de Pedro Sánchez, del partido de Pedro Sánchez, y atacar a una rival política del Partido Socialista. Y hoy estamos viendo cómo se utiliza la televisión pública que pagamos todos los españoles para atacar al Poder Judicial. ¿En qué democracia estamos? ¿A dónde ha llevado Pedro Sánchez
la democracia española. Creo que deberían hacer un análisis muy profundo de lo que está sucediendo en este medio de comunicación, que pagan los españoles con sus impuestos, cuando pagan la declaración de la renta, cuando pagan impuestos cada día. Y creo que es tremendamente grave que usted, desde esa tribuna, haya permitido que se hable de golpe blando. ¿Cómo golpe blando? No, respeto al Poder Judicial. Respeto al Poder Judicial y a la separación de poderes. Es gravísimo lo que está sucediendo en este medio de comunicación, señor Inchaurrondo. Señor Tellado, anoto interesantísima su opinión. La anoto, por supuesto. Vamos a concentrarnos en el asunto del día. Si le parece, la condena al fiscal general del Estado. Yo agradezco que anote mi reflexión, pero es que usted misma ha utilizado también esa expresión de golpe judicial. ¿Cómo golpe judicial? Respeto a la separación de poderes, señor Inchaurrondo. Esta televisión la pagan los españoles con sus impuestos. Esto no es admisible. No vale todo, por mucho que Pedro Sánchez entienda que sí. No vale todo. Respeto a las decisiones judiciales, respeto al Tribunal Supremo. Por favor. Bueno, yo no he dicho que la decisión del Tribunal Supremo sea una decisión de golpismo judicial, señor Tellado. Bueno, usted firmó un manifiesto, que se hablaba de golpe judicial, pero, señor de Tellado, golpismo mire, no es judicial. La primera vez. Mire, Está su firma en ese manifiesto. Tampoco vamos de golpismo judicial. Tampoco por vamos, favor. No siempre hay que decir la comprensión de algunos políticos. Bueno, en fin, ya la conocemos. Y ya le digo que anoto, por supuestísimo, me parece interesantísima su opinión. Como siempre que me la plantea, la anoto. Yo quería preguntarle... Claro que sí, señor Tellado. Yo quería preguntarle si controla el Partido Popular la sala segunda por detrás, como presumió el senador del Partido Popular en el año 2018. Mire, eso es una manipulación de primer nivel que yo entiendo que es la salida a este reproche que yo le estoy haciendo, ¿sabe? El Poder Judicial es independiente en nuestro país y no sigue las indicaciones de nadie. Yo pido respeto a los magistrados del Tribunal Supremo y respeto al Poder Judicial en todos los casos, dicte lo que dicte. Es gravísimo que el Gobierno haya salido como ha salido en el día de ayer, diciendo me muerdo la lengua, dice un ministro del Gobierno de España. No, acate la ley, respete la ley y respete las decisiones judiciales, que es lo que se pide a cualquier demócrata en nuestro país. Créame, los magistrados, los jueces, los fiscales de nuestro país son profesionales que respetan la ley y que hacen cumplir la ley en nuestro país, y que nadie está por encima de los juzgados en España. Nadie, absolutamente nadie. Ni siquiera el presidente del Gobierno, por mucho que lo crea. No me ha quedado claro. Entonces, ¿no controlan ustedes desde el Partido Popular la sala segunda? Bueno, pues yo creo que es suficiente. Con esto ya podíamos terminar el programa. Vaya repaso que le ha dado Tellado a la señoría Inchaurrondo. Bueno, ¿alguna cosita más para despedir? Empezamos por la derecha. Enrique, ¿alguna cosita más? Ya con esto mejor ya no con decir esto nada. Yo creo que el Tellado ya ha dicho todo lo que se podía decir y sobre todo a esta señora, la Inchaurrondo. Son todos iguales, de por la mañana es tremendo. Entonces, si esta señora dice y le pregunta a Tellado que si manipula la sala segunda del Tribunal Supremo, se manipula al Tribunal Constitucional por detrás. Habría sido la pregunta adecuada preguntarle eso al Inchaurrondo. Fue el famoso WhatsApp aquel, ¿no? El presidente del Tribunal Constitucional es una vil marioneta en manos de Sánchez, que se anticipa incluso a decir que se va a estimar los recursos de amparo. Conde Pumpido, hablamos de Conde Pumpido. O sea, al año antes. Señor presidente. El tema de la Gürtel fue 2017, ¿no? Bueno, y ahora creo que estaba también alguna pieza por ahí, la Audiencia Nacional. Todavía gente de la Gürtel las están condenando, pero ahí no son fascistas con todas. Bueno, Pablo, ¿alguna cosa más que quieras añadir a todo lo que hemos dicho? Creo que ya está prácticamente todo dicho. Cualquier cosa que digamos más es redundante, pero bueno, que en cualquier caso, ejemplos como lo que acabamos de ver, creo que es una muestra palmaria de la decadencia al que ha llegado el medio público. Porque, a ver, tú como periodista tú puedes tener la opinión política que quieras, hasta ahí podríamos llegar, pero hasta el punto de que tú retuerzas los hechos de tal manera que conviertas lo que tiene que ser un medio serio en un altavoz de propaganda, y aparte sin ningún tipo de reparo, ningún tipo, sino, como quien dice, a pelo. Ahí lo tenemos. Evidentemente la pregunta ha sido trampa, pero la reacción de Inchaurrondo es clara y palmaria. Ahora, yo me pregunto
como bien acaba de decir Enrique, si cuando lleve allí algún diputado o alto cargo del PSOE, le va a preguntar si confía en el buen saber hacer y entender del Tribunal Constitucional cuando todo esto se eleve a su consideración. No lo hará. Bueno, Marco, ¿alguna cosa más? ¿Qué va a pasar la semana que viene? Adelantamos que la pasada semana que Ábalos iba a entrar en la cárcel, ha entrado en la cárcel. ¿Quién podría entrar más esta semana? Bueno, no se vislumbra que alguien pueda entrar. Ahora que descansen las autoridades penitenciarias. Ya ha tenido una semanita Sánchez. Yo lo que sí quería, bueno, por terminar mi intervención de hoy, es que ya que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, estaba muy preocupado por cómo iba a pasar a la historia, yo creo que ya lo tendrá más o menos claro, ¿no? El primer presidente al que le meten en prisión a su mano derecha, a uno de los ministros más importantes de su gabinete, le meten en prisión al secretario general del Partido Socialista, a 2 secretarios de organización, y luego el destino es tan cruel que si él por alguna razón influyeron para llegar donde está las grabaciones de su suegro, ahora las grabaciones de un portero de puticlub pueden servir para acabar con él. Joder, al final todo de oca a oca y tiro porque me toca. Al final Sánchez y su entorno siempre con la prostitución como eje básico. Bueno, lo dicho, Paco. Venga, mañana que tenéis juicio nos vamos. Bueno, por terminar, sí, yo insisto en que creo que Pedro Sánchez no está nada cómodo en este momento en la presidencia del gobierno y creo que de aquí a final de año puede haber movimiento. ¿Convocatoria de elecciones, crees tú? Yo creo que salga la situación, de él, como que Ábalos alguien diga un par de cosas más y esto puede haber muchos nervios y muchos nervios ahí, mucha preocupación. Pero como presidente tiene más protección que siendo un ciudadano de a pie, porque las causas no se paran. Por eso decía que yo creo que está incómodo en la presidencia. Claro. Lo que pasa es que, claro, esto no es una decisión que pueda tomar él en exclusiva, sino que hay un partido, como decía Pablo, muy bien estructurado, con un órgano importante que cuando él dice me voy, le dicen espérate, que esto hay que decidirlo entre varios y hay que buscar el momento y la forma de hacerla, y después está también a nivel personal las consecuencias que pueda tener en relación con las causas judiciales abiertas el hecho de que no esté en la presidencia del gobierno. Tendrán que valorarlo si eso puede ser, le puede beneficiarle o no estar ahí, y yo imagino que todo ese cóctel es el que están valorando a la hora de tomar una decisión, pero yo creo que en el Partido Socialista yo estoy convencido que están planteándose ya dar algún paso en ese sentido, porque la situación está empezando a ser insostenible. Y yo creo que, insisto, con lo de Ábalos y los movimientos y las declaraciones que se están haciendo y tal, la situación yo no sé si van a llegar a final de año, la verdad. A una porra. Este sabe que le van a imputar. A una porra. Sabe que cuando abandone la presidencia se yo juega el cuello. No sé, porque, como decía yo, venga, vamos a hacer una porra. Están y los jueces Tampoco se juega tanto el cuello, porque él, si se presenta, va a seguir siendo aforado. Por lo tanto, el estatus, por así decirlo, va a seguir siendo el mismo. Lógicamente no va a tener el respaldo tan amplio que tiene ahora mismo dentro de la Cámara, pero bueno, al fin y al cabo, aforado va a seguir estando. El problema es si él va a tener capacidad para mantener una estructura para que lo que siga en el Partido Socialista sea continuista. No. Y la gente que está dentro no implosione el partido y digan esto no puede seguir así, y si tú te vas se van todos los que han venido contigo. Sánchez va a tener capacidad, ahí has dado tú en el clavo, Sánchez va a tener capacidad para hacer un Susana Díaz, es decir, pierdo la presidencia, estoy en la oposición, sigo en el Congreso, sigo estando aforado. No, a efecto político. Es decir, si este hombre pierde la presidencia, es derrotado de manera catastrófica en las urnas, eso va a suponer un cisma en el PSOE que lo va a sacar fuera de la política activa hasta el punto de que él no esté en el Congreso, o va a permanecer en el Congreso aún estando en la oposición con tal de que no lo lleven a Chirona. Él va a permanecer en el Congreso. ¿No crees? Sí. Tiene mucho miedo. A la porra, Paco. A la porra. Yo creo que va a caer por una moción de censura. Bueno, que se va a hacer una moción de censura para que Feijóo nombre... Bueno, convoque elecciones. Feijóo u otro candidato que se elija, ¿no? Y ese candidato... En el momento que se registre la moción de censura, convoca él la elección. Yo en 2025 va a seguir gobernando, además va a comer la uva también el vice Faraco podría ser. En Moncloa, y no va a haber movimiento por... Vamos a ver, los tribunales, la UCO, el Pollo Carvajal, Donald Trump, van a sacar cosas
y no va a tardar nada como para eso implosiones. Pero Israel, yo te digo que no. Oye, ¿qué papel jugarían los Javi Cruz y María Eugenia Limón una vez que caiga Sánchez? ¿Qué papel juegan? Imagínate. Y el PSOE de Huelva Mario Limón seguirá a lo mejor de concejal, de alcaldesa en su pueblo, pero... Bueno, eso pase, lo que sí que es cierto que va a estar bien jodido. Esa es la realidad. Yo siempre he pensado que habría sido un gran diputado senador. ¿Tú? Sí, aplaudo fuerte. Creo que esa es una de las principales cualidades que se exige. Aplaudo fuerte. Oiga, ¿usted qué hace? Mire usted, yo no, pero a la hora de aplaudir le puedo asegurar que... Y eso allí está muy... Bueno, y eso se valora, Bueno, pues nos marchamos, que la semana que viene estaremos aquí contando a ver qué es lo que ocurre de aquí al jueves, que seguramente habrá nuevas noticias. En la cárcel no parece ser que vaya a entrar alguien más. Ábalos y Koldo, de inmediato, porque lo gordo viene después. Y bueno, lo que queda es saber cuántos años van a estar Ábalos y Koldo en la cárcel, porque ya han entrado hoy, prisión provisional, pero ya no van a salir. Se hará el juicio y como será condenado, queda saber cuántos años, 10, 12, 20, 24. Si alguien le propone cuéntame cosas y te rebajo penas, pues igual está menos tiempo. Así pues, la cárcel debe ser dura y Ábalos seguramente que la primera noche que va a dormir en la celda, pues reflexionará y dirá, bueno, ¿de qué manera me puedo yo librar de años de la cárcel? Pues contando lo que realmente sé. Y todos intuimos que Pedro Sánchez lo sabía absolutamente todo y será también alguna que otra prueba que podría aportar para definitivamente sentar al presidente del gobierno en un banquillo, y de eso no tengo la menor duda. Pero hace casi 2 años que lo vengo diciendo aquí. Este individuo acaba sentado en un banquillo y lo vamos a contar aquí en Debate en Antena. Lo dicho, gracias a Jonathan, que se encargó de la asistencia técnica. El jueves más. Este jueves a las 20 horas en Antena Huelva Radio, siga toda la actualidad política en Debate en Antena. Viernes a las 10 de la noche en Canal Luz Televisión, con la participación del historiador Luis Faraco. Y con los abogados Pablo Gea, Enrique Arroyo y Paco Lagares. Dirige y presenta Paco Morán.